blanco, es el momento en el que tu vecina y tu ñaña van a reír. Si eres blanco, eres negro, cholo o de más adentro, aquí te vas a divertir. Para bien la oreja, no te vas a arrepentir, aquí tendrás un final feliz. Ya llegaron bien prendidos y tienen mucho que contar. Ya llegaron bien prendidos y tienen mucho que contar. Y tienen mucho que contar. Y siempre tienen mucho que contar. Buenas tardes. Disculpe una cosa. Buenas tardes con todos. Ya se le puso. Este es un programa, ya le puso. ¿Tú Ya está crees puesto que el nadie seguro. va a aguantar un segundo? Nadie entra, pero escúchenme. Si saben ya, nadie entra, pues no. Y ahora puesto el seguro, nadie entra. Ah, ya nadie entra. Ya no. La última Esas son las nuevas resolución reglas. del Código de Trabajo. Ya y no vengan, dense en media vuelta. tercero, ya pues Isabel, Por eso basta. yo no vengo. Yo daré la media La vuelta. tercera es Te visto miré bueno. con el sol. Tercera es visto bueno. Cuando muera Ah, tarde. la mención no se puede. Ya Danielita me acaba de escribir. Obviamente. Ah, pero si ya Y lo dijo ni de ayer. los clientes tampoco. No hay mención de los clientes Ya, de las es personas más, que no ya llegan. no vengan, exacto. Como tengo Ya que ni cuña entren. ahí. A ver, pregunto. ¿De dónde vienes tú? ¿Tú saliste de algún lugar? Abogado, es No, no, abogado. no. Acaba de decir, ahora sí puedo hacer lo que me dé la gana. Ah, que se No, me no, no, que soy Ahora fe- me voy de viaje y me soy feliz. No, lo que pasa es que que siento me he contento. liberado. Me libere. Ah, me libere. Oye, ¿dónde está el café, loco? ¿Y tú por qué piensas que ese Se café lo va a durar tomó un todo, año? Se lo tomó todo. O sea, nos lo dio dieron en nada. diciembre. Yo pensé, ¿tú piensas que todavía el café va a durar? ¿Tú tomaste café? Yo tomé Una 3 taza de- tazas de sí, café sí. del frasco del café. Sí, 3 tazas. Gustavo, pues si te tenías rindió. hasta ¿Qué cosa? el frasco de café. Y que el frasco ahí no significa No era que me uno, prepara. eran dos. Aquí Ok. he tomado 3 tazas de café de Busca ese. todavía tiene ahí Bueno, en su casillero. yo tomo ¿Sabes qué? Si porque- quieres lo vomito el café. Con tal de ¿Alguien que- tiene ¿Has tomado café? ¿Sabes qué? Qué ganas, por Dios, qué miserables que son aquí. ¿Has tomado café? No, mi amor, yo no. Vete, Ah, dale. sí, Lo mira, quiero para mira. ponerle Mira, viene café. a decirte mi amor. Nadia, quiero ¿por café. qué eres así de cruel? ¿Por qué le dices mi amor cuando sabes que él es enfermo? No, yo soy enfermo, sino que. ¿Qué te dijo al principio? Yo Ya ya lo tengo crees, ya lo crees. clarísimo. Ah. Yo ya con. Que yo está ya sé llegando de con quién- café, dice Santiago ¿De Bucaram. quién estoy? Así dice. Júrame. Pero para todos. Mira, pero para todos. escúchame una cosa. Santiago, di Mentira. la En plena. eso sí voy a ejercer llegando con mi el poder café. de dirección. Sí, Sí, trae a mí me llegó aquí. Si A ver, trae veamos. Café café, para todos. Santiago Bucaram Yo López, también apoyo. Dice, le doy estoy llave llegando libre. con el café de mi mi grupo grupo para servirle a todos los que necesiten. Gracias, compañero. No, pero viene con café en polvo. No es que viene con No, café viene- No así. importa. Pero Le bien. doy si viene, llave. viene A ver, con el discúlpame, frasco para ese que le gesto prepares. es el avispado. Claro, Sí, esa así revista. es. Si Bucaram Le hace trae la eso, Eso hacía yo en la sandía, universidad. le doy al llave profesor de libre Gafán. de esta puerta. Llegaba con torta y cigarrillo. Una semana gratis, así. ¿Pero vamos a ver. qué? Que llegue tarde si quiere una semana. No, pero tampoco así. Y tú, Solo por hoy. Solo por hoy. Pero espérate un ¿Por ratito. qué reclama? ¿Y tú de qué reclamas? ¿Qué eres tú? Discúlpame para decir que no puede entrar una persona Solo que es por generosa. hoy, Si ves que ¿Tú yo qué no soy la generosa? maléfica. Dime yo una solo cosa. cierro. Dime una cosa, Isabel. Mira cómo reclamas con todos los temas de Santiago. Pero si te das cuenta que son las mujeres. Todo lo que tú Yo quieras. reclamo por A mí me Santiago. duele el No, corazón si cuando yo los veo misma hablar. Mira, y mira qué absurdo. he abogado por Mira Santiago. qué absurda que es la vida. ¿Es absurda? Es absurda. No, absurda no es, es totalmente. absurda con B. Absurda, totalmente. Mira, escúchame. ¿Cómo va a ser que Santiago confía en que el mensaje que lo va a liberar de la sanción, Sí. Isabel lo tiene que dar? Y cuando digo que tiene una libertad de llegar tarde Ella mismo se opone. por la generosidad, ella le tira el hacha encima. No, compañero, jamás te estoy tirando el hacha. Tú sabes que no soy así. Él te puede tirar Y el menos hacha, contigo. pero tú a él no. Ah, bueno, me imaginaba. Ok, ya tienes tus documentos y títulos habilitantes y quería decirle a la gente lo importante que es eso. Y que no puedes hoy ser irreverente y tampoco, ojo, es verdad, todas las autoridades de tránsito en algún momento, de todas las agencias de tránsito, han sido mal vistas, han tenido algún tipo de impasse con la comunidad, que el exceso, que mira, que no más, que me pasé una milla, me pasé 1 kilómetro por hora, o yo tenía bien mis luces, ya yo se las voy a cambiar, o el permiso de circulación recién estamos en febrero, ya lo voy a renovar. Miren, estado de conmoción interna significa que debemos de tener nuestros documentos Todo el día. en regla. Te felicito, Roberto. Gracias, director. ¿Después de cuántos años tienes en regla tus papeles? No digas mucho. ¿Cuánto? No, di nomás, ya ahorita puedes decir. Meses, Bueno, no, unos meses. no. No, No. soy Puede ser honesto. 48 meses, 50 meses, Ah, ok, sí. 60 meses. 48 meses. Imagínate. Casi 5 años. ¿Qué? No,
Ah, casi 4 años. 4 Upa. años por ahí. No, no, Hace 4 no. años. Fueron 3 años. 3 años, claro. Mi papá tiene 3 años, que fue a raíz de que falleció mi papá, porque el carro estaba a nombre Claro, de son- él. O sea, el carro lo tenía él, pero estaba a mi nombre. Y estaba con 48 meses. ¿Cómo? Pues entonces 48 meses son 4 años. No, pues 3 años. Ah, ok, 3 listo. años. Toma las cuentas, 36. pero en eso está. 3 años. Bueno. Lo importante es que ya se Pero ya resolvió. estoy al Hoy, día. usted hoy está de Saludos cena, a mis ¿verdad? amigos de la Voy de TM cena. y la CT. Sí. Hoy es la cena en la Es- cual, ¿cómo se llama su pareja el día de hoy? Samuel. Samuel. Samuelito. ¿Qué edad tiene Samuel? Añitos, añitos. 19. Ay, chiquito. ¿Tú te imaginas que a los 19 años tengas la oportunidad de tener una cena con nadie? Imagínate, el Pelacho de los 19 años. Pelacho, has ganado una cena con Nadia Manosalvas. Ahí está. Mira esa mujer. Y con tacos, ese pero te vas a poner rojo tacos. despampanante. Y se va a pintar los labios. Y va a Metro llegar así. 80 de pura y escultural modelo ecuatoriana. Y aparte, simpática, agradable. Ve, ve. Señores, Ve, ve, aplausos. compañero. ¿Sabes qué? Pónganle una marcha nupcial. No, Claro. porque se casa. se casa. Ponle algo acá. Ahí no hay callejón. Ahí hay aplausos para Santiago. Porque Pero trae el café, ya tiene el café en la se mano, está ¿no? metiendo, favor, se está hágale el metiendo en honor. el personaje, Pelacho, A un hombre todavía. generoso. A mí, esto era las cosas. A mí las personas que tienen estrategia e inteligencia. Bien, Santiago. Bien. Callejón de la vergüenza. Cierra, que viene Nati. Que ve, aquí la verdad es que. Cierra que Él yo. mismo, son, él no? mismo. Él mismo. Está bien, Santiago, está bien. Oye, pero Santiago, ¿me vas a hacer trae un una sola, cafecito? un solo vaso, una sola taza. Bueno, lo trae para que ok, pueda Santiago, como tiene ya llave libre porque trae los. Está tranquilo, Sí, está ha traído eso. Ahora que Oye, eres ponle orgulloso. a la que llega tarde, porque son 5 y 12 de la tarde. Te ese tiro es el mi vaso por tipo. afuera para que me. Cuando ya ¿sabes qué? esté, me avisa. Cierra, que Hagamos una cosa. Él mismo me habló la afuera con tal que la mancha esté afuera. Para un Este ratito. es el grupo del que yo pertenezco. Escúchame. Por eso soy como soy, ¿se dan ¿Por qué cuenta? razón no le hacemos una rejilla a esta puerta? Tipo ventanilla esas de claro, cárcel. La que había antes. La de vidrio que había antes. Sí. Bueno, ahora sí, callejón de vergüenza para la que llega tarde. Y que, ojo, insiste en. Yo pensé que se había despegado Pero ya que de traiga eso. silla, porque esta es la de Pues Santiago. sigo en el Ajá. podio, ya salí. Ella de ese que podio, traiga directora. así. Ok, ábrale la puerta, por favor. Sigo en el podio, ya salí. Tú ya saliste. Gracias, director. Tú saliste. Gracias. Falta una silla, dice. Y ahora sí, que cambies la canción, dice. Cuando entre Santiago dice que le cambies la canción. Cambia la canción que ya va a entrar. Ahí va a entrar Ahí va, Santiago. ahí va. Va a entrar Santiago. Ponle ahí la, está. la de la Champions, ponle. Sí, la de la Champions. A Santiago la de la Champions. Ah, tiene todo el derecho porque ha sido Pero un ella no trae verdadero. mate. Generoso. ¿A quién? no Ahí más, está. porque al resto- Ahora, dale, A entra. Jaco Pelacho, sí. Entra. Ah, bueno. ¡Aplausos, compañero! De hecho, Natalia debería ir a ver su silla porque esa era la de Santiago. Pero bueno, está bien, Santiago Ay, quiso no sé, ser. voy a verla, me quedo un rato afuera. Muy bien. Se va, Natalia, una vez más, se va. No, deja que él es caballero. Oye, no Caballero, seas me puso- metida, Isabel. Mentira, me puso la traba. Isabel, no seas Me- metida. venía entrando y me puso la traba. Ah, yo me tiré la puerta a mí mismo. Oso. Ok, Pero hay una taza Ajá. nada más. no importa. No, pero no ahí importa, está. no importa. Ahí está. Ya te dije. Trae café para- Trajo El frasco es cuarto grande. de café, cuarto de frasco de café, Santiago. Se alcanza para todos, es verdad. No importa, alcanza para todos. Tiene que traer. Ah, pero trae tú, pues. A ver, se alcanza para todos. ¿Viste? Por Saludos eso a mis solo- amigos de solo Café que nos ayudan. Un fuerte abrazo para ellos. Siempre nos escuchan los amigos de Café Cruzeiro. Oye, yo Bueno. quiero un café. Nos acostumbramos durante años a posponer asuntos, a volvernos expertos en crear excusas en este programa y como nunca falta algún tipo de entretenimiento disponible, hoy Santiago ha logrado una fórmula que es inexcusable, ¿no? Que es la de ser generoso con el grupo que lo apoya Bien, y que lo Santiago. recibe a esta hora de la tarde por 1001 excusas que puedan tener. Dicen que la procrastinación, así es, procrastinación es la pereza como un solo factor. Es la principal excusa, es el cansancio ficticio, es el deseo banal de hacer algo que no evite lo que realmente se debe hacer. Y lo que se debe hacer es venir puntual a este programa. Sí, ¿Son tengo además procrastinadores ustedes? Tengo además gustado un tema. Ya, ok, eso es otra cosa. Sí, también. Pero, Por eso llegó tarde, porque tiene Además, tema. pero además- procrastinación es lo que estamos viviendo en este programa. Sí, lastimosamente, bueno, la lluvia, ¿Qué lluvia? el tráfico denso, está lloviendo. Ah, ahorita está lloviendo. Está lloviendo, claro. lavas el carro, Es que pues. ustedes llegaron 2 minutos antes y 2 minutos después empezó a llover. Bueno, ok. Entonces,
Yo venía ahí en caravana. con- Siempre hay un componente de ansiedad en esto, ¿no? Y veo que hay ansiedad en ciertas personas. Temas para el día viernes. No, pero yo soy honesto. Yo en serio hoy día me quedé dormido. Ok. La verdad que hoy día me pegué una ruca de Excelente, tardecita. listo. Pero ruca y de no estuvo tardecita. bien. ¿Qué pasa? Pero hoy tengo es que el día- buscar un número. Ya, Hoy ok. es el día del crush. El Ya. 16 de febrero. De los días Los imposibles. días Pero- del amor imposible. Ajá. Del amor imposible. Pero el crush no es un amor imposible, es simplemente... O sea, el que crush es el término millennial que han puesto para decirle un amor imposible. ¿Es o sea, eso esa- o es una persona que siempre te ha gustado y que no has tenido el chance? Claro, porque lo puedes nombrar como la famosa que siempre te ha gustado, como, claro, el típico, ¿cuál es tu persona famosa o inalcanzable? O la persona que puedes conocer, pero que es tu amor imposible, que no te parabola, o que está casada, o que ya se fue, o no sé, alguna cosa así puede ser. Tu actriz que te gustó siempre, decís, Quiero- fue mi crush, tal. Pero por ahí hay gente que lo usa más como la que me gusta y la veo medio imposible, pero si me da bola, obvio, puede ser posible. Oigan, escuchen lo que me pasó ahora, que lo voy a publicar en X. Un man manejaba una volqueta. O sea, Ok. Una volqueta. Te mandó el tema al... Sí, es que al- cualquier quiero cosa, hacer esto. Que no sé si me está escuchando la ATM, O lo- la ATS, la ANT. Ahí sí. Claro, la ATM también, pues. No, pero la otra que dijiste, ¿no? ANT. ANS. ATS, la de Zamorano, pues. ANT. Ya. ANT es la nacional. Son varias. Tienes la de Zamorano, la de Guayaquil y la nacional. Son diferentes. Sí, Son diferentes. Diferentes, entidades. bueno, la que rige sobre todo la Agencia El- Nacional de nacional, Tránsito. exacto. Bueno, esto va, bueno, para la ANT, pero esto pasó en Guayaquil, así que bueno. Ya, ok. Este tipo a mí me lanza la volqueta. O sea, yo iba a pasar y el tipo ¿En venía dónde? por la avenida Orellana. Ok. Pero aquí viene lo que me llama la atención, ¿no? O sea, evidentemente era un salvaje. Él quería o sea, meterse en un espacio que yo podía haber estado. Yo estaba primero que él, pero me lanzó la volqueta y me Ya. tuve que trepar a la vereda. Ok, Para fuerte no el tema. chocarme, tuve que treparme a una vereda. Ya. Y aquí era el tema, ¿no? Cuando yo digo, este miserable lo quería matar. ¿Y adivina qué? What? Tenía borrado la placa. ¿Tienes registro de eso? Aquí está. Qué bien, qué bueno. Ya tenía borrado el informe cómo conduzco. Tenía borrado el número y la extensión. ¿Era una volqueta amarilla? Sí, claro. Ok. ¿Ya? Y tengo el número de la volqueta. Y claro, también le había quitado toda la pintura a la placa. Pero como yo ya estaba cerca y la placa tiene alto relieve, la pude ver. Y la voy a hacer pública. Desearía que no lo hagas. ¿Por qué? Porque la denuncia que tienes que hacer, prefiero que lo hagas con, ya tienes todos los datos. Sí, aquí está el video. Sí, sí, pero eso prefiero que la autoridad lo haga. Uno nunca sabe sobre qué terreno estás pisando. Más aún, porque Pero, a ver, no, tienes la... A ver, te hago la pregunta. está el video de... Esto es un delito. Tienes el video de que te tira el Olvídate ok. que esto es un Escucha, delito. ya, Tengo el sí. video de que tienes todos los números, las placas, todo tachado. Ok. Y eso es un delito. No, y Ya. en Eso es una Orellana contravención. Hay un montón de Placas cámaras, adulteradas. debe Ya, estar en las exactamente. cámaras. Esto es, Placas esto es una Yo lo placa que digo es adulterada. que el medio no lo utilicemos para eso. Ya está claro lo que tú tienes que hacer. Bueno, en todo Manejar- caso es un peligro para la gente. Así es. Porque a donde voy es que parece que es tan recurrente su accionar Ujú. que ya está preparado. Totalmente. Para que no, Borrado para todo para que ¿ven? no- ¿Se te das cuenta no que le pase nada. hay una, no es que fue un mal momento, no es No, que, claro. no, estamos hablando ya de que un tipo que borra toda la información No de la solamente volqueta a eso, propósito, no ¿no? solamente estos tipos, porque parece que es ya el común denominador de todos los buses pesados que tienen o sus placas adulteradas, transportes pesados que tienen sus placas adulteradas, que las tienen tapadas con cinta. Mira que justamente ahorita me meto a X y veo que dice bus de la línea 90 de placa estatal, tenía el número 7 tenía una cinta negra. Ya, Hay o sea, algunas denuncias sobre eso, pero lo más importante, y que en este caso Andrés lo va a evidenciar y que lo puedes poner a través de una cuenta X o directamente, hay un Copia. vocero que nos escribe, el vocero de la CTE, en este caso, ¿dónde fue la perimetral? No, en la avenida Orellana. Orellana. Ah, perdón, pero Orellana dentro de Guayaquil. Claro, sí, Ya, por ok. el frente de Río Centro de la Orellana. Ah, Ok, ya. perfecto. Ahí. Entonces, todos los... Y mira que hay una cosa bastante interesante. El tráfico pesado y extrapesado tiene una ordenanza que dice que puede rodar desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, o a 8 de la noche hasta las 5 de la mañana Ya, en la ciudad. sí, Y no por eso, mira, se lo pasan por donde ellos quieren. respetan. Y lo otro es, como tú bien dices, ¿cuál es la vida útil de estos vehículos?
No sé, brother, Ah, pero porque hay unos que vehículos que tienen ya para museo. Pero me llama tanto la atención que haya borrado inclusive el informe cómo conduzco. Y que nadie lo pueda ni siquiera parar, que es tan evidente, porque no es que puede ir así como que muy rápido. O sea, y en una vía que debería haber un monitoreo. Yo creo que sí, el tránsito pesado y extrapesado es el que más se le burla a la ciudadanía, porque no tiene controles efectivos dentro y fuera de la ciudad. Bueno, y son yo los que alguna- generan los accidentes más fatales. Y yo alguna vez pregunté correcto, esto, son borradores de diésel. y de hecho son los que más multas pagan. Pero pagan de a miles de dólares. Pero por irresponsabilidad Claro, por de ellos irresponsabilidades. Porque se pasan, porque tiran, por cualquier cosa, por todo. Pagan de... Esto lo pregunté justo cuando me tocó pagar una fuerte cifra y digo, oiga, pero esto debe ser récord. Me dijo, no, los carros pesados pagan de 3.000 para arriba. ¿Cuánto debe haber pagado para que se haya sorprendido? Claro, dijo, Estaba cabreado y esto debe ser récord. Esto debe ser récord. Pero era de pelado, ya aprendí. Sí, de la Ya por vaquita, eso, de la obvio, vaquita. aprendí con el dolor de bolsillo. De la Ok, vaquita. Y digo. ese Pero carro así se que lo vendí aprende. pues estaba podrido. Al señor, Santi. al Sí, señor pero de la Villamarín vaquita. y a los señores voceros de las diferentes autoridades de tránsito pongan sus más altos oficios para que este señor conductor sea sancionado. De hecho, se lo puede poner luego de que hayas enviado a la cuenta Total, oficial. o sea que a mí te juro que Envíaselas a la cuenta llamó. oficial. Sí, eso voy a hacer, Ahorita. por supuesto. Ya. Me llamó, dije, ¿qué nivel de este man? Para que haya borrado a propósito toda la información. Porque Sí, no es eso que ocurre. no es que la placa está oxidada. Entonces, no. Todo lo borró. Toda la información de la parte de atrás borrada. La de los costados la dejó. Pero Una la denuncia, importante es la de Ricardo. atrás. Tengo una denuncia. ¿Quién se robó el teléfono de la radio? Cuenca. Se lo llevaron a Cuenca. Cuenca. ¿Saben lo que significa eso? Justo el de nosotros. Justo el de nosotros. A esta hora. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pero ¿sabes lo que podemos hacer? Mira que somos más que inteligentes. ¿Dónde está la computadora? En la computadora está abierta la sesión del número de la radio. La computadora Sí. de Mundo En la Blue. computadora, usted sabe, 6:30 de la mañana estamos ya recibiendo algunas denuncias del noticiero Mundo de Blue, así que Lo haces con la computadora. en 09892-66897 Abiertas. está en una sesión abierta. Es más fácil ahí. de leer. ¿Ah? Bien, director. Ya, Bien. es más fácil de leer. ¿Qué? De leer. Sí. Bueno, de leer, pero también puedes escuchar. Producir. Sí. Tienes audífonos, inclusive es mucho mejor, porque eso lo hago yo también. Te pones a un lado el audífono, Pero es para escuchar. perdón, para filtrar. Eso es para filtrar. Eso, Claro, ahí vas a para anunciar evitar que todo. cualquiera Claro, mande entonces tú mensajes. te pones el Gente. audífono aquí y ¿Te das cuenta, y tía? puedes darle. La tía se Sí, pone Ay, así. ay, después vamos a papis, hablar de ese tema. papis. Después vamos a hablar de ese Gracias, tema. rico. Papitos. Bueno, 09892668897. Tema de día viernes. Oigan, hay hay algunas cosas que quería compartir. ¿Qué cosa? Lo del Platónico. crush que A ver, trajo dígame, Santiago. señor Bucarán. Que lo ¿Cómo es este mandaron tema con del lo amor del crush. imposible para usted? Pero ustedes tuvieron alguno, pues también. Todos tuvieron alguno. Sí, yo lo Amor tengo imposible. todavía. O sea, uno que decías, este era un amor imposible. Sí, Todavía. cuéntame. No, Jennifer que me López. pasó que tenía un crush Era Dani, era que no. Y después de años me escribió, me dio bola, pero bueno, no pasó, quedó un crush igual, pero digo, Pero en hubo Argentina. interacción, sí, en Argentina. Y como que eso que vos decís, no, es imposible, y que haya habido un acercamiento fue como, es posible, ¿qué? Siempre es posible. No, en la cara. Ay, bueno, porque a él nadie le dice que no. No, digo. Ok, Es distinto para la mujer. es distinto. Bueno, ayer algo le hicimos un pequeño ejercicio a todo eso. Esta época... 18 al 22 de febrero le pido a la gente Pero que yo tenga claro que nunca, estamos con un nunca. pronóstico de lluvia muy fuerte. Nunca me tuve que poner barbas, nunca. ¿Qué? ¿De qué hablas? Espera, es que estaba pensando, ¿qué? A ver, ¿tú crees que a Santiago alguien le dijo que tiene que ponerse barba? Sí, yo creo que sí. No, él decidió. yo No, decidí, alguien te Él lo dijo. decidió. Pero yo decidí porque tenía pequeños espacios que me faltaban llenar, que ya no se iban a llenar. Yo había utilizado el minoxidil hasta más no poder. No, pues ahí tenía. Es más, yo en verdad soy lampiño, yo soy súper lampiño. Yo tengo casi... Yo soy tipo O sea, de aquí Roberto. No tienes. ¿A dónde? Cero, ¿Qué cero. cosa? Roberto? Yo el pecho lo ¿Y qué tengo tiene ahí? sin nada. Pregunto si aquí Sin nada de en el pelos. pecho no tiene. Sin No, nada. eso es un gen especial. Sin nada. Mira, por Empezar ejemplo, es un acá europeo. en los O antebrazos sea, no tú me tienes. sale. Totalmente. Y hay hombres que se ponen pelo, Como todo- hay como mujeres que todo se ponen varón, cosas. como todo Yo varón. me rellené un poquito de mire, barba. ¿Sabes que los ciclistas se Estamos en rasuran una todo generación- para ir más rápido? O sea, Hay algo que quiero compartir Pero con ahí La está ustedes la de hoy. los gente. ciclistas. Bueno, muchos deportistas los futbolistas se rasuran todas Bien. las piernas. Oigan. los Lindo. ciclistas también. Mira, que Chévere. quería hoy compartir como tema y Hacemos es... motocross, Ya, pues hasta Que qué la hora. tía está cargosa, hermano. Ya. Isabel. La tía Sí, no. Es que ahora me sentía. Sí, nos vamos con las leyes de la vida. Las leyes de la vida. Leyes de la vida. Escuchen bien, estas leyes de la vida. Y se hizo tan popular este post, este video. Y uno dice, bueno,
yo, la verdad es que de todo lo que vamos a escuchar, quizás ustedes puedan decir, ya, esto sí lo tengo claro, esta no. Escuchémoslo primero, luego de ello, digamos, ¿sabes qué? Esta ley yo la he aplicado en tal o cual evento de mi vida o en tal momento. Estas son las 5 leyes de la vida que debes conocer. Presten mucha atención y si ya las conocen y las han aplicado, cuéntenos la experiencia, la acción y el por qué. Estas son las 5 leyes de vida que tienes que conocer. La ley de Murphy. Cuanto más temas que algo suceda, es más probable que suceda. La ley de Kidlin. Si escribes un problema clara y específicamente, ya resolviste la mitad del problema. La ley de Gilbert. Cuando tengas que hacer algo, la responsabilidad de encontrar la mejor manera de obtener el resultado siempre va a ser tuya. La ley de Wilson. Si tu prioridad son el conocimiento y la inteligencia, el dinero seguirá llegando. Y por último, la ley de Falkland. Si no te corresponde a ti tomar una decisión sobre algo, entonces no decidas. Ya, Comenta qué otras leyes de vida pasaron rápido. De todas, solo Kidlin. Yo, por lo menos. La última. No, Kidlin fue la segunda. La segunda. A ver, pero ¿se sabe cuál es la ley o no? Ponte Nadie se play y sabe esas pausa. leyes. Yo no me las sabía. No, la Pero léela, primera porque es estaba la- poquito Por eso larga. le digo. Pero la última es Por muy eso buena, ¿eh? Les dije, presten atención si en alguna. Justo las leí ayer, las Ya. leí también ayer en Sigue, TikTok. sigue la siguiente ley. Quisiera que, a ver, si quieres las volvemos a escuchar. Esa, por ejemplo, la ley Murphy es un poco relacionada con la ansiedad. Ya, cuanto La más, ley Murphy. Cuanto más temas que algo te suceda, De hecho, eso más es probable ley que de atracción suceda. al Exacto. 1000%. Ya, pero Claro, pero ley de es a atracción la ansiedad. antes A considerado la ansiedad, a la como- gente que está ansiosa, me van a botar el trabajo, me van a terminar, me va a pasar esto, me va a pasar quiero, esto. no quiero una O sea, persona que la así. persona que vive preocupada por lo que le puede pasar, Tú sí sabes que el 90% de las cosas que piensas que van a pasar no terminan no pasan. pasando. ¿sí? Claro. Y de hecho, ¿Tú crees que Morphy para ti es con la que más de hecho te has tú sabes, enfrentado y por ley de hecho tú atracción? sabes que en tu cerebro, Claro, obvio. La ley de Murphy, le dicen la ley de Murphy, pero realmente es lo que sucede con, lo explicamos hace algunos programas, cuando tu mamá te maldice. Cuando tu mamá te dice, te vas a caer, vas a ver que te estoy diciendo, bájate que te vas a caer. Entonces, Pum, te caes. y te Pero caíste. gira en torno pero es porque lo a la mamá. determinas. Lo que pasa es No que a ti. No, claro, lo que pasa es que cuando tu mamá te dice eso, te programa. Y tú estás en tu mente. ¿Y si me caigo? Y mi hijo, mi mamá. Es lo y que- me es lo caigo. que pasaba, Y por lo que ejemplo, estás cuando pensando es en caerte. cuando el me voy a enfermar. Y finalmente termina pasando. Volvamos a Me voy a escucharlas. enfermar, me voy a enfermar, me voy a o en enfermar. este caso leámoslas. Quítale el audio y nosotros las leemos. A ¿ya? ver, Te ya, vas a dele, defender. dele. Mucho, vamos, Ley de Nadia. Y va usted cada una. Ley de- aquí digo yo. Diga. Esto, desde muy pequeño, fue mi capacidad, podríamos decir, de ver la vida. Yo he anotado todo y por eso siempre he hablado del tema manuscrito. Y ayer yo decía, ¿en qué me ha servido siempre anotar? Eso. Y comencé en la escuela. Y fueron varios profesores que, por lo menos, en ese En esa sentido, época se notaba. los profesores siempre pasaban, o los buenos profesores, Teníamos cuaderno de notas. y veías que anotabas. Acuérdense de los diarios. Sí. Acuérdense cuando te Cuaderno de mandaban notas. un diario, anotabas lo que tenías Los deberes, que hacer. claro. Hasta el Tenías día de el, hoy. Y tu primer el borrador se llamaba. y tu primer Cuaderno de error. borrador. Y tu primer error, Yo uso agenda, pues. yo diría, tu primer error o tu primera falta, podríamos decirle con conocimiento, es cuando no anotabas algo. Simplemente, tú sabías que no querías anotar que tenías tal o cual tarea y que cuando te la revise tu mamá o Luego quien yo me sea- acuerdo. ¿Ah? Luego yo me acuerdo Sí. de decir. Mira, te Ajá. olvidas, si no lo escribes. Entonces, horrible, para sí, mí, es la así. ley de Kidlin, que es, si escribes un problema clara y específicamente, ya resolviste la mitad del problema. Y así, Porque ahí lo ves, lo graficas. Claro, es un lo- tema le- muy le psicológico. das- al menos en el le das colegio donde espacio. estudié, en el Abdón Calderón, O sea, yo nos firmé hacían un anotar contrato todo. Ah, el matrimonial. Alcón Todas las Eso ahí- variables. Eso ahí que tiene un fin muy psicológico en decir qué tan grande es tu problema para que lo puedas anotar, lo ¿Tú ves te acuerdas de chiquitito. algo? Es un tema Que muy... ya no existe. ¿Te acuerdas que tú tenías un cuaderno de borrador y tenías el de Alimpio? Claro Sí, que sí, pasabas todo. Claro, la materia limpio, pues. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa? Que tú no tenías. No, a ver, pero dilo. No lo En el colegio- utilicé. en el colegio no utilizaba Odiaba nada. el cuaderno de En el borrador. colegio no. Nunca lo usé. Hoy sí, voluntariamente, tengo siempre mi agenda donde anoto todas las cosas que tengo que hacer en la semana. Ok. Y voy programando Ahora, mi mes, ¿quién mi tiene año, algo todo. de ley de Gilbert que quiera leerla? Alguien que pueda leerla y después... Yo la leo. A ver, dale. ¿Qué tipo de voz quieren? ¿La de Alexa? Alexa. A ver, Alexa, vamos. Alexa latinoamericana o Alexa Latinoamérica. española. Española, tío, española. Ley de Gilbert.
Cuando tengas que hacer algo, la responsabilidad de encontrar mejor manera de encontrar el resultado siempre va a ser tuya. Repítela. Cuando tengas que hacer algo, la responsabilidad de encontrar la mejor manera de encontrar el resultado siempre va a ser tuya. ¿Y por qué la cara? La entiendes Así como que tal. medio- O sea, cuando, Ese para mí tengas, es en cuando lugar- tengas que hacer algo, la responsabilidad de encontrar la mejor manera de encontrar el resultado siempre va a ser tuya. Si está medio... Está Es enredado. encontrar. Solo O sea, ese encontrar. en resumen, para mí, en lugar de preocuparse, para mí es eso, en resumen, en lugar de preocuparse, ocuparse. Claro. Porque hay gente que vive preocupada, no hace nada. Ocúpate. O que tal vez empieza a buscar en el afuera la solución y dice Pero que la tú mismo solución y tú mismo la puedes tienes que resolver buscar tú la mismo. solución a Aguanta, tus pero problemas. sí, pero... A ver, el no mayor obvio. problema en el trabajo es que nadie te dice lo que tienes que hacer. Es tú mismo. Esa es la ley de Gilbert. Es la ley de Gilbert, esa. Pero ahí la está explicando horriblemente mal. Ok, pero la ley de Gilbert es que el mayor problema en el trabajo es que nadie te dice lo que tienes que Pero hacer. es que si la persona encargada te tiene que decir qué siempre tienes que hacer, para eso lo hace esa persona, pues. Tú deberías, se supone que te dan un trabajo para que tú encuentres la solución a un tema determinado. Depende de qué trabajo. Ahora te dicen, Pepita, búsqueme el informe de las 100 mejores empresas, cuánto gastan en utensilios de baños. No sé, por una... Bueno, utensilios de baños. Ya. Utensilios de Ya lo baños. ordené. En infinita Ya lo inteligencia. ordené. Sí. Ya, gracias, Eso Andrés. tiene que hacerlo la No, persona que ya le da lo la ordené, tarea. está mal ordenado. Sí, ahora lo está voy a mal ordenado. ahora lo voy a decir ordenado. Cuando tengas que hacer no, algo, lee Alexa bien. con guía. cuando Lee bien. tengas que hacer algo, la responsabilidad de encontrar la manera de encontrar el mejor resultado siempre va a ser tuya. Ah, verdad. Ah, sí. Ok. Claro, mejor está. La pregunta es, De encontrar la manera de encontrar el mejor resultado Va a ser de siempre uno va a mismo. ser tuyo. los japoneses hablaban de este trabajo vitalicio en el cual Eso sí, el que tengas un trabajo totalmente, como dice, asegurado, te hace especializarte y encontrar todas las falencias que pueda las tener. falencias. Si yo me paso durante 25 años en una planta de Toyota, revisando una pieza, el engranaje, el peso, la calidad, yo seré un especialista en esto en poco tiempo. Y por eso, porque tengo el tiempo para desarrollarlo, es que me dieron el trabajo vitalicio. Así Al es. punto que mi hijo, si desea trabajar en la planta, hereda mi puesto automáticamente. Porque sabe que su padre le ha conversado durante muchos años de su trabajo. Entonces está familiarizado con eso. Así piensan, o esa es la mentalidad que tienen algunos, en este caso, grandes promotores de esta calidad o ley de Gilbert, en la cual nadie te enseña lo que tú tienes que hacer, pero... Pero puedo dar una nota curiosa sobre Japón, sobre lo que estás diciendo. Muy bien, dale, por favor. Música oriental curiosa. para Pelacho, que específicamente son las... Ah, no, cuando regresemos. Ajá. Son las 5:33, volamos en este día. Ok. Que en Guayaquil manejan con La cuidado. abuela. Inicio de espacio publicitario. Yo soy Caravana. La verdadera radio. La verdadera radio. Reacciones en vivo. Andrés Ponce, María Paz, Jorge Sánchez. No te lo puedes perder. Sábado 9 de marzo. Golpe a golpe.
hacia donde está mi compañero. Eso todavía... Algunas. No hable de mí, no hable de mí, hable de... Sí. Callejón de la Vergüenza. ¿La conoces? Fin de espacio publicitario. Porque a los hombres es otro trato completamente diferente. Imagínate si se ponen a revisar lo que compran los jugadores en una concentración. Dios mío. Te va dando, el jugador le va dando un... Que no les dejan cerrar la puerta de las habitaciones. Les hacen manifestación. Le vuelcan Entonces, el vestuario y les dicen mañana no jugamos y O se no paran, vamos. protesta y chao. No hay como más respeto. Entonces, ¿cómo buscamos un poco que esto sea más parejo? Que las chicas también tengan la misma forma de comportarse con los varones, o que las federaciones estandaricen cuadro de orden y comportamiento para todo el mundo. ¿Cómo pedir que te vendan una camiseta de tu talla en inglés? Is there any Ecuador medium size t-shirt available? Recuerda que este 2024 la Copa América la vives con nosotros. Con Diblue todos son bienvenidos a la Yoni. ¿Qué prefieres? ¿Relato en inglés? ¿O como narramos en Diblue? La tira Moisés Caicedo, avanza por el sector derecho, levanta el centro. En el Valencia, pelota dentro, gol. ¡Gol de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Le gana México en la Copa América! Con Diblue todos son bienvenidos a la Yoni Copa América 2024. ¡Hi! ¡Nos vamos a la Yoni! Y si quieres ser parte de este trip, tienes que vivir los partidos de la Tri contra Venezuela, Jamaica y México con transmisiones de Diblue. Todos son bienvenidos a la Yoni. Es más, ya estoy practicando. Hi, how are you? Yo, fine, thank you. And you? ¿Sabes dónde viene una aventura? En la selva. Pero es que no así en la intemperie, sino que en un lugar bonito, romántico, pero en la selva. O sea, levantarme y ver la lluvia, todo, sí, todo. Me encanta. Totalmente sí. La verdad no. Los invito y las invito también a formar parte y a participar siempre de este podcast, que estoy segura que se van a ver muy, muy identificados, porque cada una de nosotras tiene una historia y nosotros también queremos saber la de ustedes. La solitudine. Marco se ne è andato e non ritorna più. De que Marco se ha marchado para no volver es un amor que tenía Laura Pausini. Iba siempre a la estación de Soraloro, allá en Italia, y lo cierto es que dejaron de verse en esa estación porque ya, bueno, pues terminaron. ¿Cómo pedir una hamburguesa y una cola en inglés? I would like a burger and a Coke. Vive la Copa América con Diblue y recuerda que todos somos bienvenidos a la Yoni. Una sola cosa me dijeron, una sola cosa. Buenas. Uy, no, pues mi mami fue la mujer más feliz del mundo. No es que me va a matar, simplemente va a ponerse a llorar, publicarlo en todas las redes sociales y decirle a todo el mundo que al fin va a ser abuela. De eso que te incomoda, de eso que no te ha hecho sentir bien y que tal vez has dicho, ya has debatido, ¿soy yo? ¿Está bien? ¿Está mal? De eso. Sí, me gusta el chisme, me entretiene, como a ti, como a mí, pero me gusta hacer como que el cable que lo corte, porque en alguna ocasión sí me metí en problemas por eso, así que es como que, pero me encanta el chisme. No, conmigo estuviste bien simplón, hermano, o sea, de todos conmigo te portaste bien Los invito a todos ustedes a disfrutar de este nuevo podcast, un espacio en donde vamos a pasarla totalmente bien y te la vas a disfrutar de principio a fin, aquí en Las Voces de Paz.
Porque a los hombres es otro trato completamente diferente. Imagínate si se ponen a revisar lo que compran los jugadores en una concentración. Dios mío. Te va dando, el jugador le va dando Que no les dejan cerrar la puerta de las habitaciones. Les hacen manifestación. Le vuelcan el Entonces, vestuario y les dicen mañana no jugamos y o se no paran, protesta y chao. Hay como más respeto. Entonces, ¿cómo buscamos un poco que esto sea más parejo? Que las chicas también tengan la misma forma de comportarse con los varones, o que las federaciones estandaricen cuadro de orden y comportamiento para todo el mundo. ¿Cómo pedir que te vendan una camiseta de tu talla en inglés? Is there any Ecuador medium size t-shirt available? Recuerda que este 2024 la Copa América la vives con nosotros. Con Diblu todos son bienvenidos a la Yoni. ¿Qué prefieres? ¿Relato en inglés? ¿O como narramos en Diblu? La tira Moisés Caicedo, avanza por el sector derecho, levanta el centro. En el Valencia, pelota dentro, gol. ¡Gol de Ecuador! Le gana México en la Copa América. Con Diblu, todos son bienvenidos a la Yoni. Copa América 2024. ¡Hi! ¡Nos vamos a la Yoni! Y si quieres ser parte de este trip, tienes que vivir los partidos de la Tri contra Venezuela, Jamaica y México con transmisiones de Diblu. Todos son bienvenidos a la Yoni. Es más, Gracias a Eric por complementar estas leyes que estábamos observando. Sí, la de Kidling es la que me identifica. Dice, lo que se oye se olvida, lo que se ve se recuerda, pero lo que se hace se aprende. Confucio. Lo que se escribe se aprende. Es verdad. La que se hace, Es bueno. La que ¿Qué? te hace, pero la que se olvida. ¿Cómo es la del otro? El que la hace se Chuta, olvida, el que Dios la mío, recibe santo. nunca. Ay, Jesús. También es de Confucio. También es de Confucio. Sí, el que inventó la confusión. Bueno, señores. Las candidatas que le hacen. Exactamente, por ahí va. ¿Desde dónde nos están dando reportes de sintonía? Gracias a Hilda. Hay cámaras, puedes pedir videos. Sí, es verdad, Andrés, sobre el tema de esta situación en la Francisco Orellana. Seguramente podrá revisarlo la corporación. Sí, o sea, a ver, no fue un choque, eso no va, de ahí no Fue va a la pasar. acción temerosa del chofer. El problema que él, o sea, donde realmente está, donde lo van a poder joder al man, es por toda la información adulterada que tiene. Todo como ha raspado, todo a propósito. Ahí está. Eso es lo que realmente puede servir en la denuncia. Si se metieron el carro, eso. A mí me gusta, no sé, seguimos con la frase, a mí me gustaba la última, que es bastante aplicable. La ley, Íbamos por la de las tercera. leyes. Sí. En realidad no son frases, son leyes aplicadas y tienen hasta enunciados y todo lo demás. A ver, Vamos a la cuarta. después de vamos paso a Gilbert paso. venía Wilson. La de Si tu Wilson. prioridad, dale, legal. No, dale. Ah, esa es buena. La ley de Wilson. Si tu prioridad son el conocimiento y la inteligencia, el dinero seguirá llegando. Esa es muy buena. es Muy buena y buena. es ser- Muy pero- buena, muy buena. Sabiendo Solo que así agregas valor como persona. Con prioridad, mayor conocimiento prioridad, e inteligencia. prepararte, capacitarte y definir inteligencia, la capacidad de Resolver tus problemas. propios problemas, claro, Sí. que así es. Resolver tus problemas de todo tipo, emocionales y financieros y sociales. Siguiente, por favor, Esa es señor, buena, es buena, me mi gusta. querido señor Chelán. Después de Wilson No te es la viene quinta. Falkland. Esa es la... Si la no que te tú querías. corresponde a ti tomar una decisión sobre algo, entonces no decidas. decidas. A ver. Es muy buena, pero esa es como, digamos, la ley base para que no te metas en problemas. Porque ¿Cómo para todas ¿Tienes las algo mujeres, aplicado? ¿Te ha ocurrido? ese para las mujeres sería espectacular, porque normalmente nosotras que hacemos Una no decisión corresponde, que no te corresponde, por ejemplo. No la que tomes. venga una amiga y te diga algo de la pareja y tú la aconsejes y se arma un Ah, qué pedo. Sí, me pedo. pasó. Ya me O pasó sea, a mí. claro. Y ya, por eso digo, esa es muy para las mujeres, porque Sí. normalmente queremos resolver todo, aconsejar y demás, y a veces metes la pata. Es verdad, ¿sabes qué? Queriendo Justo hacer una buena acción. Sabes que en verdad están como unas mujeres. Justo ayer yo estaba conversando con una amiga y me decía, oye, que sí, que una amiga mía, esta amiga mía me contaba. No sé si tengo que ver Vamos a con poner eso. Pepita. Pepita me contaba que Juanita había iniciado una relación con un chico. Ya. No, que Juanita empezó una relación con este chico y yo hace poco me enteré que este man ha estado con alguien y dicen que es medio intenso, que sí, y le quiero contar. Le digo, ¿por qué te metes? Le digo,
Le dijiste Primero, ¿te he preguntado algo ella, cómo es, lo conoce? O sea, Pero o yo entenderé que yo alguien creo se que esto meta va por porque... otro lado. Yo no creo que va por ahí. No, digo, lo que decía Nati de que la mujer se mete mucho en cosas que no son su decisión. Ya, eso son metidas. Pero ¿qué dice? Si no te corresponde. Pelacho. No te corresponde a tomar decidir una algo. decisión. Eso no es una decisión. Pelacho. Eso es meterse. Pelacho. Como metida. Son metidas, loco. Ya, son chismosas y metidas. Le gusta el Pelacho. cuento y el... No, porque los Oye, hombres ¿viste, también son Pelacho, así, por si ¿viste acaso. la- Otra cosa. Dale, Los Isabel, hombres dale. también Nadie son así así. no. Tengo un amigo, Pero no son metidos que los hombres. habla de otro amigo que es su mejor El hombre es amigo. bocón, el hombre es bocón. Y me dice, El hombre es oye, bocón. que él pa. Y yo, ¿qué? El hombre es bocón, No. distinto a ser metido. ¿Tú eres bocón? Yo no. Gracias a Dios, yo soy todo menos Súper bocón. bocón. No podrías Ay, decir qué los bueno, hombres qué somos bueno, bocones, Qué bueno nunca. que es Dios. ¿Qué? Que se Ya gracias a Dios. Dice, qué bueno. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios yo corregí No ese metas defecto a que Dios tenemos en los esto. hombres de ser Gracias bocones. Gracias a Dios corregí. problema. O sea, si eras bocón. Todos los hombres naturalmente somos bocones. Alardeamos, exageramos. De hecho, de pelado siempre No, le pero ella meten no un sabe- puñete a ella- uno por bocón. ella no Claro, sabe- siempre le meten por un- No, que yo me vacilé a la prima de este man. ¿Qué? Exacto. Eso es otra cosa. Ajá. Oh, me gusta tu ñaño, me gusta. Bocón. Eso es ser bocón. Claro, somos bocones. Hace así, eso. Claro, eso es ser bocón. Bocones. Y Eso ser es ser bocón te bocón. mete en problemas. Ya, pero eso no tiene Mejor nada que comer ver con ser callado. metido. Entonces, Aquí dice, si no te corresponde a ti tomar una decisión, ¿De algo? una decisión, ¿Cómo cuál? entonces no decidas. ya. Sí, pero por Entonces, ahí viene una amiga y te dice, no sé qué hacer, y tú le dices, esto es lo Ayúdame. mejor, y es una decisión que la sabe hace todos los propia y después te Que dice, la gente pero tú decidiste nos eso, diga. tú me dijiste. Que nos escriban Si no les correspondió a ustedes, Pero si te está autorizando para que te Claro, es distinto. claro. Es distinto. Te pide ayuda en la Sí, decisión. pero después... a ver. Ya. No me cambien No la peguen. ley. No me cambien la ley porque todo lo están desvirtuando. No la estoy cambiando, lo que estoy diciendo es que los ejemplos que están poniendo son de otra cosa. Ah, ok, eso sí. Digan que hasta ahora no me hasta dan. ahora no hemos dado primer- con la ley de Falkland. A ver. ¿En qué momento a ti no te ha correspondido tomar una decisión Ya, eso es y otra aún así cosa. has decidido? Yo no sé cuándo me ha pasado eso. Ok, sí tengo una. A ver. Sí tengo una. Cuando es bien cojuda, pero tiene. tuvo consecuencias. Pero más que sea, tiene. Sí, A ver. cuando llegó alguien que había llamado mi esposa y era alguien que ella había llamado para algo que hagan que ella quería en la casa. Ya, Y ok. yo estaba ahí. Yo no sabía mucho del tema y el man me pregunta a mí, bueno, entonces ya que estoy, y ella no estaba. Entonces, ¿qué? Bueno, ¿cómo le hago? Entonces, ya, pues, entonces, píntelo de este color, pues, entonces. Ya, yo no lo había llamado, yo no estaba atrás del proyecto. Y tomaste la decisión. la Y tomé la decisión, Ahí porque está. yo dije, no está, pero creo que... creo que parece yo le este. escuché, creo que algo así, creo que vale, igual le va a gustar si le pintaba. Ya saben qué pasó. Ay, qué bien. Lo mismo que pasó con las bolas en Navidad. Navidad. Claro, aquí según la interpretación que se le da a esta Solo ley son de, bolas, fueron de Falkland, bastantes cosas. es que si no es necesario tomar una decisión inmediata sobre un aspecto de cualquier proyecto, puede ser mejor esperar a tener mayor información del mismo para decidir de esto. Eso sí puede ser. Apresurarse. Por ejemplo, ahí tienen un ejemplo de que no me correspondía tomar la decisión y decidí y me fue como el... Chicos, nos está O la misma escribiendo... decisión cuando dice, quiero escuchar las dos fuentes. Nos está escribiendo Andrés Ojeda, dice, muchachos, una felicitación para este fiel seguidor que está a la espera de ser papá. Mi esposa Samantha León está en cirugía para su cesárea. Saludos, son unos Oye, cracks. ya está programado el hombre. Qué lindo. Fin de semana. felicidades. 5 Brother, lucas cuesta eso, no vas a 5 o 6 dormir. lucas cuesta la cesárea. Ya, déjalo en paz. Por acá nos me escribe tocó pagar 2 y sin Valeria. Saludos Valeria. a la gente que nos está escribiendo. No podemos reproducir los audios porque no cargan, no tenemos el teléfono, pero nos pueden escribir en nuestra cuenta de Instagram, @mucho que contar _, manden sus notas de voz y acá las vamos a reproducir. Repítales. @mucho que contar _, @mucho que contar _ es nuestra cuenta de saludos Instagram. a la gente de Largo, Machala. esto se repite. Saludos a la gente de Machala, precisamente a la futura candidata Miss Machala, Kiara Armijos. Le mandamos un abrazo. Y un beso. Ok, ¿dónde la está ella? sonrisa de lado. Machala, La Machala. sonrisa Pero de claro, lado. también te puede estar Candidata aquí de Machala, sí. haciendo cosas. Compañero, ¿por qué candidata a reina de Machala? La prima de nuestra De querida Romina. compañera. Sí. Futura candidata a Miss Machala. Perfecto. Bueno, No es Miss Machala, es reina de Machala. Reina de Machala. Bueno, ya mi reina. oiga, No. Candidata Ya de es reina, es reina, es reina. Valeria dice La candidata. Ya, lo que Ya, por Dios, candidata, reina, ya sabemos. No se puede, no se puede. Lo que está bajo tu control, Sí, por dice favor. Valeria, que nos escribe, lo que está bajo tu control Sí. y lo que no, como los problemas de los demás o la naturaleza.
Me imagino que hablando de lo que están... Repetir, no entendí nada. Esa ley sobre el albedrío... ¿Qué? Aquí dice... Ahora lees otra cosa. Roberto, déjalo más. Roberto, Sobre el albedrío. no hay tal, no hemos hablado de eso. mensajes No hay que tal manda ley, la no hay tal gente. ley. No hemos hablado de ninguna ley de libre albedrío. No hemos hablado de ninguna ley de libre albedrío. ¿El albe qué? ¿Qué? ¿Albe cuál? ¿Libre? ¿Cómo es? Libre albedrío. Sí, está bien. Sí, está bien. Bueno, nos mandan saludos de Puerto Viejo. Dice, viajando por la cordillera... Viajando por la cordillera rumbo a Tierra Santa, Puerto Viejo, Manaví. Saludos a todos, buen programa. Fran Vera nos está A escuchando. ver, di tú la frase. Albedrío. No, pero todo. Es la... ¿Libre albedrío? Libre albedrío. Con pausa. Vamos con Libre recomendaciones, mi albedrío. querida. Pero es como medio trabalengua. Nadia Mano Salvas, vestida para un préstamo cirografario. Estar vestida así. Ya te voy a contar. De la cena hoy, pues la cena. Ese gato para Sí, acariciar. pero hasta el próximo 20 de febrero aprovecha la ganga de la semana. Llévate una refrigeradora LG con pantalla LED con gran espacio interior. La puedes disfrutar por ganguitas desde $88. Solo en la ganga. Recuerda que tenemos precios de Bahía con garantía comprobado. Y la alegría de ganar se multiplica cuando invitas a tus amigos. Gana con tu pana refiriéndolo en Sportbet. Ambos obtienen bonos especiales. Ingresa a tu cuenta de Sportbet y busca tu código de referido. Armar una comunidad que pronostica unida nunca fue tan emocionante. Recuerda que en Sportbet la mejor jugada la haces tú. Ya te pago la apuesta, por cierto, que perdí con ese partido. Por algo, quienes saben de motores lo recomiendan. Jaboline, kilómetros y kilómetros de confianza y poder. Por eso, en todo el Ecuador se dice se dice se dice Jaboline. Jaboline, protegiendo motores por generaciones. Y los invitamos para que formen parte del próximo diplomado en periodismo deportivo. No pierdas la oportunidad de prepararte con la capacitación más completa del país y la oportunidad de realizar una pasantía en Grupo Caravana. Inicio del curso el 2 de marzo del 2024, los sábados desde las 9:30 de la mañana hasta el mediodía, modalidad presencial, organizada por el ITV y el Grupo Caravana. Para mayor información, te puedes contactar al 098-4377-312. Y amigo, detenga el vehículo en este momento porque si siente molestias al orinar, no puede complacer a su pareja. Alerta, es momento de que cuide su próstata, amigo, con el número 1 Prostaeros, con su fórmula única de 7 ingredientes naturales capaz de mantener su próstata sana. Se escribe ahora el siguiente número, 098-5936-423, diciendo que escuchó esta promo en Diblu, se va a llevar un balón Prostaeros, que lo tengo acá en la cabina para la gente de Diblu TV, más le van a dar 2 Prostaeros por tan solo $37.50 y de paso el envío es totalmente gratis. Aprovecha esta gran promoción que solamente te trae Laboratorios LACMAC. Saludos. Oiga, Valeria dice, dígale a Gustavo que soy quien tiene la historia de Ripley sobre la CTE que le mencionó Diego Arcos. Ah, ok. Quiero que sepa, pregúntale si la señorita Sempertegui. ¿Qué es la ley de Ripley? Dice que el director nacional de la CTE escuchó su caso y que ahora están buscando más ciudadanos afectados. Muy bien, entiendo, y lo más importante que haya podido esta persona es que se le entregó las mismas capturas del caso de ella sobre lo que ocurrió en este operativo en la vía Playas específicamente. Lo tiene también el Departamento de Comunicación de la CTE. Indíquele eso a la señorita Sempertegui, si no me equivoco. Es ella, y que, déjame de una vez, me dijo el señor Villamarín que él mismo la quería atender. Bueno, si es así, Darwin Villamarín de la CTE, déjame ver exactamente el nombre de la señorita. Si es Valeria Sempertegui. Valeria nada más tiene el nombre. ¿No? Valeria Sempertegui, estamos seguros que es ella. En tal caso, sí, esa denuncia sé que está a buen recaudo y con atención, inclusive en el Departamento de Asuntos Internos de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Oye, ¿vieron los mensajes que les mandé al grupo? La de, hola, soy Carla, y este es mi primer trago. Sí, yo sé. Y el cuelga tú, no cuelga tú. No, ese... Vamos con mensajes. Saludos para Enrique Muñoz. Dice, buenas tardes. Enrique Muñoz. Excelente programa. Trabajo en Amazon. Me ayudan a terminar mi jornada del día. Son lo mejor, Bien. no cambien. Saludos desde Stanford, Florida. ¿Vas Desde en por Amazon? allá. ¿Qué hace en Amazon? Ahí nos manda la foto. Me gustaría saber qué. Amigo, o el Amazonas. necesitamos algunas cosas por Dice acá. por acá,
Flor María Andrade también nos manda saludos, dice, probando, hola, hola, hoy es el día, ya lo habíamos dicho, díganle a Pelacho que él siempre lo ha sido. Ay, hasta lo publiqué en X, dice, y ni bola me para. Ay, le encanta. Ay, qué sobrado que eres. Que tú siempre has sido el platónico de ella. De Flor María. El platónico. Tú eres el amor platónico. A ver, deja ver. Espérate un ratito, Pero bueno, si ya la de pelada. Pero traje, si ya la de está en pelada. Florida ella. Claro. Ah, Pero bueno, tienes viaje. Sí. Ok. Está bien. Lindo celular. ok. Lindo celular. Que no se le ve Lindas poner el celular en la zapatillas. cara. Esa es la Chocolito, pues. Esa es la Chocolito. No me hagas emocional por gusto. no. amor. Sí, esa es la licenciada Secas. Flor María Andrade. A ver, déjame ver. Ella no está en ninguna Se Florida, ahí está en levantó, Machala. Pelacho se Ella levantó, no es está camino ella a ver no el es. teléfono. No, ella no es. Ella no es la Chocolito. No, ella no es. ¿Cómo se llama ella? Flor María Andrade. María ¿Cómo está en Andrade. Instagram? ¿Cómo están en Instagram? Solamente te pido. Flor María Andrade. Shh, no digan, porque. Ella quiere mírala. que le digan Ella el no nombre. es. Esa es una chica. Mira, se acaba de ganar justo. ¿Qué mensaje es? Se acaba de ganar una Que Nunca cena. le has dado un hola ni siquiera, ¿Te dice. acaba de Pero llevar qué una ra- cena cortesía de? ¿A dónde te la vas a llevar? Ay, por favor. Pero, una Cánjesela, cortesía. porque a este no le sacas así nomás. Pero está Machala, no podemos hacer la cena. ¿Dónde va a ser? Alice del Driver, Bueno, la mandas a ver en avioneta. el panita en Amazon. Ya, ok. A 3 horitas nomás, Machala. El conductor. Bueno, Señores, vamos ¿qué? con un mensaje que dice. Si viene para Guayaquil, que me escriba. Pero que Escuchemos. me escriba al ¿Qué dice la al gente? Instagram. Pero es que 0989 Claro, como 266 Usted A mí sí. no me tiene bloqueado. Ya la estoy- yo te hablo. Pelacho, Gustavo, Santi y Robertito, Nadia y Sinati, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Yo tengo una, la ley de mi abuelo. Ningún plato de comida es gratis. Saludos. Ningún plato de comida. No. A ver si un abuelito muy querido, muy bueno. Sí, sí, no. Lindo, los nietos han de haber pasado precioso. La verdad que sí. Van a comer, ya, a lavar la casa, a limpiarme el carro. Está bien. A enseñarles a devengar lo que Puede ser comen. todo lo que te venga gratis, de alguna manera lo tienes que pagar en otros sentidos de la vida. Bueno, O sea, la cena se paga. no creo que un abuelo le vaya a decir eso a un nieto, ¿no? Pero en tal caso, en el adulto sí era- sabe no eso. era- no era el dicho de mi abuelo en todo Ustedes caso. me van a decir que nunca han comido gratis. En medio de todo. ¿Cómo? Sí, Las mujeres. claro. Nunca han comido gratis las mujeres. Si no saben lo que es pagar, que es otra cosa. ¿Qué? Jamás, ¿qué te Una pasa? mujer algo, nunca te ver, invitó. a ver, Ya, a ver, a entonces ver. lo mismo. Entonces, ¿qué hablas? Oiga, bueno, Pero no repito, usted. la cuenta de mucho que contar. Celoso. Sí, pues a ustedes estoy hablando yo. Tengo mate todos los días. De ustedes estoy hablando. Arroba. Invitado. @ mucho que contar _ para que envíen sus mensajes de voz para que puedan interactuar con nosotros. @ mucho que contar _ para que En puedan Instagram. mandar en Oye, Instagram. normas de estamos. convivencia que tú dices. Llevar siempre yo soy un buen cuchillo. ejemplo. Soy un buen ejemplo. El cantimplora. No, yo soy un buen ejemplo en una norma de Boy convivencia Scout. porque yo, ¿Por? de algo bueno que tú hagas como vecino o como ciudadano. Norma de convivencia. Porque yo soy muy respetuoso con las cosas que tienes que tener, o sea, en consideración a un vecino. El de no hacer bulla, el de ser respetuoso, por ejemplo. En los espacios de parqueo y eso. Todo eso. Muy bien. Soy O sea, sumamente estricto con eso de ahí. Ok, listo. Una norma A de mi hijo, por convivencia. ejemplo, cuando se pone a hacer con la bola de básquet, el animal, que retumba como le Yo lo dejo. ¿Ves? bueno, tú tienes O sea, casa. Claro, Pero depende, no porque es si un es casa, departamento. Yo tengo departamento abajo. Claro, eso sí ¿Ya? es una molestia. Entonces, claro, entonces lo primero que le Ya, digo ya, es ya. piensa en los demás. Claro. Ya no encima puedes tienes hacer parque. eso en la casa. Sí, sí Ya, tienes. exacto. Oye, Cuando tranquilamente le puedes Aquí decir, le rompes la boca Le estoy ayudando a que Pega, pueda hablar, oye, por favor. Santiago. Oye, Santiago. Perdón, Pobrecita. Entre que me Perdón. sacan un Oye, diente en la Santiago, nariz. por favor. volúmenes de equipos, por ejemplo. Normas de convivencia. Mira, mira, El mira. volumen mira. de equipo. Vamos El a sonido, ¿no? Sí, vamos a ver. Vamos a esperar un ratito a ver cuándo fue la agresión de ¿En qué pobre de momento Natalie. casi la dejas Ahí, sin ahí, ahí? ahí. Le pone así para Sí, que ahí, converse. ahí, sí, Pero para- si ves que se sí, la era pone para en la el ojo, boca. era se el lo- ojo. Se lo pongo ahí. Norma de convivencia, Nadia, que tú consideras te sirve, la aprecias y la Pero la valoras. plena, de Y la- corazón. No me vengan a mentir. Oye, ¿Cómo? No, respetar el parqueo. No, que tú dices- Me molesta mucho cuando no respetan el parqueo y yo soy muy respetuosa con el parqueo de en, los vecinos. en tu barrio, en la en zona mi de tu barrio. vida, de tu ciudad, es complicado, está peleado el parqueo. Totalmente, lo mío es principal, lo mío no es una urbanización cerrada, ni Ya, privada, ni nada. Entonces, claro. tienes que respetar, o sea, el piecito de tu casa, tu ventana y tu puerta, ese es tu pedazo donde te corresponde parquear tu carro, Aún ¿verdad? así la vía es pública y entonces Por va a ser más supuesto, complicado. y yo soy muy flexible con el restaurante que está al lado de mi casa. Ellos O sea- tienen
Un restaurante, es que, escúchame. Uy, se fue de largo. Espérate, para contar. Vos las guardas en remojo, acuérdate. Sí. Lo que pasa es que paran muchos taxistas. Los amigos del volante siempre paran ahí a desayunar. Entonces ocupan, cuando yo salgo con mi carro y quiero llegar, por ejemplo, con las compras, imposible. Pero no, ya he optado, la verdad, por no ponerme mal. Complicado. Y me parqueo súper adelante, como 2 cuadras adelante, porque toda esa avenida... ¿Tienes carrito para llevar las cosas? Ya, pero lo que dice... Te voy a regalar un carrito, lo porque que por lo dice- visto lo vas a necesitar Un siempre. scooter, dale, porque se parquea lejísimo. ¿Qué cosa? Con scooter, porque se parquea lejísimo. No. Ya. Te digo para que, imagínate lo que acaba de decir, compras de mercado, Sí, del comisario, todo lo que sea, supermercado, y que con ese funderío tengas que llegar hasta la casa. Por eso dije con scooter. No, pues un carro, una ¿Cómo carreta. hace con de la cosas, funda de con cosas. scooter? Un O scooter, sea, ¿cómo? Sí, pues? sí, sí puedes. No, Tienes canasta, hay le unas pones que al tienen scooter. canastillas Sí, correcto. adelante. Canasta, Bueno, le pon- sí. bueno, ya. Pero lo que dice Gustavo, que yo le he dicho 1000 veces, es la plena. La gente se adueña. Sí. Porque como es mi casa, entonces esto me corre. No, señores. Ay, qué Eso es lo, No, que, lo peor es es cuando lo ponen los cómodo conos. para Ya, ustedes, sí. Pero legalmente pero a nadie no. no le vas a estar ahorita en este caso incomodando. Ella es la tampoco, dueña pues. de la peatonal. No, yo entiendo. No, pero a ver, pero no- pero es que normal, la verdad es la verdad. Ya, pero normalmente en la calle es el que primero llega. Nada que este cono es mío, que yo vivo aquí al frente, no. Ya. Es la el que casa de llega nadie. primero. ¿Qué les pasa a ustedes? Si Dejen no a nadie. te hiciste nadie. nada, no En te la hiciste calle- parqueo, te jodiste. Exacto, si no hay Bueno, parqueo. cada por ejemplo, Clase de amigos son tiene su- ustedes. exacto, si yo tengo mi casa. Si nadie ha dicho que ella No, yo respeta. digo, está bien por nadie, yo no digo por nadie. y Pero ese si es tu yo tengo mi espacio. casa, No te metas en lo de si nadie. yo tengo mi, Pero si te das cuenta, si nada yo de tengo cómo mi son las casa, cosas. si yo tengo mi casa y no Si tengo tienes parqueo garaje, adentro, Exacto. sí, pero si tu parqueo está en tu territorio. sí, exacto, si yo tengo O sea, pero no va a venir el vecino pero a por él, parquearse no, en- claro que sí en la puede, vereda. Sí él puede, sí puede. él puede, La calle porque es no es La calle no es tuya. la calle no es tuya Tu y la casa es a partir, es más, de la vereda Ahí. para allá. y la Ya, porción ya no de quiere calle ni que hablar. Ya escucha, no quiere la ni porción de calle, la parte de calle que está frente a tu casa no es tuya. Pongo Eso es de Un quien poquito, el no puedes carro poner más cono. allá y- No puedes poner cono. Bueno, Y no pueden poner cono, no pueden poner nada, a se ver, pueden poner bravos. Que Es la verdad, gente no se pueden reclame poner no bravos. quiere decir que tengan la razón. Exacto. verdad. Y que te ponga un Mi carro papelito, en la no de la otra importa. persona acá. No, eso. O sea, tú tienes en tu casa un espacio Claro, para tengo parquear. dos. Ya. Bueno, eso Ya, se acabó. La calle no la adentro de adentro de tu casa, tu claro. casa, ¿no? Claro. Que se No entienda, pregúntale porque la al parte, pedacho por eso digo, la qué parte dice al atrás del frente, Mall la del Sol. parte al frente de tu casa no es tuyo, eso lo dijiste, lo dejaste al aire. No, tranquilo. Es que no. Dentro de tu casa, te estoy diciendo. A ver, si tienes Adentro de un tu casa, sí. parqueo y un acceso para tu terreno dentro de tu terreno, Es tuyo. Eso no se puede bloquear. Eso es tuyo, exacto, eso es tuyo. Ahí el acceso a un parqueo no se puede bloquear. Mira, de hecho sucede en las casas en San Exacto. Borondón. Hay organizaciones con casas muy grandes y hay un evento, tú te parqueas literalmente enfrente de la casa. Claro. O sea, todos los carros están parqueados en las Sí, casas. sí. ¿Por qué? Porque tienen su lugar. Entrada al auto. Entrada al auto. No es que va a salir el man a decirle, no, Ahí no. aquí no, esta vereda es mía. No, están muy mal Pero acostumbrados si tiene la la gente entrada del por auto, ignorancia, pero si tiene la obviamente. entrada del auto, o sea, ese Oye, pero la parqueo, mayoría de eso las es obvio, personas, claro, pues la no te mayoría de las puedes personas se queja si pones la mitad. No pueden, no tienen derecho. No hay ningún ni sustento Cuéntale legal. ¿Qué pasó atrás del Mall del Sol, Pelacho? Cuando no te dejaron estacionar y le salió el dueño que tenía puesto cadenas. ¿Te acuerdas que contaste eso? Ok, O sea, Pelacho déjenlo, siempre no- le toca esos casos. tratemos de que No me dejó parquear porque estamos tenía hablando de puesto cosas cadenas. positivas, Ya empezó el pito, prácticas positivas de cada uno y terminaron ahora. Esto es pito, pues. Ya nadie no quiere ni hablar. Ya, por vamos eso. al corte, saqué ya, el cuchillo. ¿viste? Ya, no me Roberto con los de interesa. su, con los de Vamos, su- corte. Ya no con lo de su quiero. barrio. Ya no quiero. Inicio de espacio publicitario. Yo soy Caravana. La verdadera radio. La verdadera radio. Reacciones en vivo. Andrés Ponce, María Paz, Jorge Sánchez,
No te lo puedes perder. Sábado 9 de marzo. Golpe a golpe. Hacia donde está mi compañero. Eso todavía... Algunas. No hable de mí, no hable de mí, hable de... Sí. Callejón de la Vergüenza. ¿La conoce? Fin de espacio publicitario. ¡Hi! ¡Nos vamos a la Yoni! Y si quieres ser parte de este trip, tienes que vivir los partidos de la Tri contra Venezuela, Jamaica y México con transmisiones de D-Blue. Todos son bienvenidos a la Yoni. Es más, ya estoy practicando. Hi, how are you? Yo, fine, thank you. And you? ¿Sabes dónde viene una aventura? En la selva. Pero es que no así en la intemperie, sino que en un lugar bonito, romántico, pero en la selva. O sea, levantar, vivir, la lluvia, todo, sí, todo. Me encanta. Totalmente sí. La verdad no. Los invito y las invito también a formar parte y a participar siempre de este podcast, que estoy segura que se van a ver muy, muy identificados, porque cada una de nosotras tiene una historia y nosotros también queremos saber la de ustedes. La solitudine. Marco se ne è andato e non ritorna più. De que Marco se ha marchado para no volver es un amor que tenía Laura Pausini. Iba siempre a la estación de Soraloro, allá en Italia, y lo cierto es que dejaron de verse en esa estación porque ya, bueno, pues terminaron. ¿Cómo pedir una hamburguesa y una cola en inglés? I would like a burger and a Coke. Vive la Copa América con D-Blue y recuerda que todos somos bienvenidos a la Yoni. Una sola cosa me dijeron, una sola cosa. Buenas. Uy, no, pues mi mami fue la mujer más feliz del mundo. No es que me va a matar, simplemente va a ponerse a llorar, publicarlo en todas las redes sociales y decirle a todo el mundo que al fin va a ser abuela. De eso que te incomoda, de eso que no te ha hecho sentir bien y que tal vez has dicho, ya has debatido, ¿soy yo? ¿Está bien? ¿Está mal? De eso. Sí, me gusta el chisme, me entretiene, como a ti, como a mí, pero me gusta hacer como que el cable que lo corte, porque en alguna ocasión sí me metí en problemas por eso, así que es como que, pero me encanta el chisme. No, conmigo estuviste bien simplón, hermano, o sea, de todos conmigo te portaste bien Los invito a todos ustedes a disfrutar de este nuevo podcast, un espacio en donde vamos a pasarla totalmente bien y te la vas a disfrutar de principio a fin, aquí en Las Voces de Paz. Porque a los hombres es otro trato completamente diferente. Imagínate si se ponen a revisar lo que compran los jugadores en una concentración. Dios mío. Te va dando, el jugador le va dando que no les dejan cerrar la puerta de las habitaciones. Les hacen manifestación. Le vuelcan Entonces, el vestuario y les dicen mañana no jugamos y se paran, protesta y chao. Hay como más respeto. Entonces, ¿cómo buscamos un poco que esto sea más parejo? Que las chicas también tengan la misma forma de comportarse con los varones, o que las federaciones estandaricen cuadro de orden y comportamiento para todo el mundo. ¿Cómo pedir que te vendan una camiseta de tu talla en inglés? Is there any Ecuador medium size t-shirt available? Recuerda que este 2024 la Copa América la vives con nosotros. Con D-Blue todos son bienvenidos a la Yoni. ¿Qué prefieres? ¿Relato en inglés?
o como narramos en D-Blue. La tira Moisés Caicedo, avanza por el sector derecho, levanta el centro. En el Valencia, pelota dentro, gol. ¡Gol de Ecuador! Le gana México en la Copa América. Con D-Blue, todos son bienvenidos a la Yoni Copa América 2024. ¡Hi! ¡Nos vamos a la Yoni! Y si quieres ser parte de este trip, tienes que vivir los partidos de la Tri contra Venezuela, Jamaica y México con transmisiones de D-Blue. Todos son bienvenidos a la Yoni. Es más, ya estoy practicando. Hi, how are you? Yo, fine, thank you. And you? ¿Sabes dónde viene una aventura? En la selva. Pero es que no así en la intemperie, sino que en un lugar bonito, romántico, pero en la selva. O sea, levantarme y ver la lluvia, todo, sí, todo. Me encanta. Totalmente sí. La verdad no. Los invito y las invito también a formar parte y a participar siempre de este podcast. Loco, es el momento en el que tu vecina y tu ñaña van a reír. Si eres blanco, eres negro, cholo o de más adentro, aquí te vas a divertir. Para bien la oreja, no te vas a arrepentir. Aquí tendrás un final feliz. Ya llegaron bien prendidos y tienen mucho que contar. Por acá la vecina Angélica de la Torre 7, por favor, el vecino del 32 que está fumando marihuana, hágalo en otro lado, porque el humo se está metiendo para acá, para mi apartamento y para acá, para mi apartamento y el olor es demasiado fuerte. Y le pegó. Entonces es para ver si Al lado mío hay olores a veces raros. ¿Al lado de su casa? Suyo, pero, ¿Qué pasó? O sea, al lado ¿qué? ¿Pelacho? Al lado- o qué? No. En la casa. Llegan así como... Unos vaos. Y un día... Si es muy ¿sabe dulce, lo- es peligroso. Pero ¿sabes lo que...? Terrible eso. No, escúchame. ¿Y sabes lo que me dijo una vecina? Oiga, sí, ¿usted quema basura en su casa? Le digo, señora... ¿Qué quema oye, basura? usted sí que habla... Oye, te lo juro, hay que tener paciencia. Sí, es verdad. Hay que tener paciencia. Son personas mayores, de todas Hay que tener maneras. paciencia con los vecinos. Hay que tener Digo, paciencia. señora, ¿perdón? Me está preguntando por qué. Porque usted ha visto mi casa, ha salido humo de mi casa, usted está al lado de la pared de mi casa. ¿Cómo usted saca esa deducción de que Esa es conclusión. en mi casa? O mejor dicho, yo en el barrio no he visto nunca en la ciudadela nadie que queme De basura. Lo que máximo huele es a parrilla, a carne. O a lo mejor alguien algún día, y no últimamente, ha prendido palo santo. ¿Cómo huele el palo santo? Señora, ¿usted no sabe lo que huele el Vaya, palo santo? cómprese un palo santo. ¿Nunca, y lo nunca ha prende. quemado palo santo? No sé. No, yo nunca he quemado palo santo. Ya, muy bien, señora. Espérese un ratito. Saqué el palo santo y le dije, huela. Esto es marihuana. Le digo, señor, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Sí, yo también hasta tenía aquí, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. unos vecinos también ¿Ah? estaban con eso. Con La palo gente santo o Que con en, el marihuana. pasillo, que en el pasillo olía marihuana. ¿Así? Oye, ¿a quién Sí. tengo que mandar saludos? Me dice antes que me olvide. Ah, el saludo. Elvia te manda saludos. No. Elvia, un besito, Elvia. Dice que estás... Mi coronel. ¿Qué? Dice... No, Elvia Coronel, ella no es coronel. Ah, perdón. Un saludo Oh, para ¿qué? Vallecito. Ya, ok. Un beso grande. Bueno, en tal caso, tú... Siempre fui guapo. No es que me he puesto mejor, pero siempre fui como... Ay, por Dios. Saludos a los hermanos Juan Carlos y... ¿Qué pasa? Armando Benavides. Están en sintonía. ¿Qué es eso? Dice que Es son Maradona. fans tuyos. Bueno, un abrazo para Juan Carlos y Juan Carlos Armando. Llamado. Oye, y Armando. Un abrazo grande, La brother. Universidad de Stanford está dentro de las universidades que consideramos para todos los estudios. Sí. Supuesto. Sí. Bueno, la Universidad de Stanford determinó... Bueno, ¿desde qué edad ustedes creen que se le puede comenzar a llamar viejo a alguien? O A señora. partir de los 33. Que ya- ¡Viejo! Ya señora. Viejo. Decirle señora. ¡Viejo! De 18. Lo que pasa es que yo hoy me hice esta pregunta y justo me salió en TikTok un estudio de la Universidad de señora, Stanford. por ejemplo. Tía. No, Señora, señora. Tía, que según tía. este estudio, Pero ellas lo son que se... señoras. Momento, por favor. Es que son señoras.
Cállate un ratito. Que, Adelante, que Santiago, según disculpa. este estudio que hizo la Universidad de Stanford, con más de 1000 casos y donde se estudiaron todas las proteínas del cuerpo y demás, Ajá. y donde se empieza a ver el deterioro real del cuerpo, Claro, hay tres ciclos de edades donde empieza el deterioro. Y Ok. el primer ciclo donde empieza el deterioro del cuerpo es a los 34 años. Ya están las señoras. 33, 35. 34 años. Ya, pero eso... Que a partir de los 34 años ya cambia, el metabolismo se vuelve más lento, la estructura ósea Ya, se debilita. pero ese, a ver, sí, pero el envejecimiento... Que ahí empieza realmente el envejecimiento, a los Es como que digas, 34 años. empiezas a morir el día que naces. No, pero Sí, pues, o sea, a ver, igual dice que son 3 ciclos donde se siente mucho más en el cuerpo, con mayor intensidad el deterioro del cuerpo. yo a los 34 años estaba en pleno. Obvio, también me siento, a ver, yo estoy a 2 años de ser viejo, entonces yo me siento 37 bien. años Es más, y estoy hice en la mejor hice edad. Me siento más selección joven que nacional nunca. del país. Regresé después de haberme El retirado primer, 11 años. el primer ciclo donde cambia drásticamente el metabolismo y todas estas proteínas del cuerpo también se vuelven de otra forma a los 34 años. El segundo ciclo es a los 60 años. Esa es la- Y ahí el empieza, tercer señor. ciclo es a los 78 años. 60 años. Ahí empieza creo. un Ya a los envejecimiento. 90 lo comienzas a sentir bien jodido. Sí, ya estás jodido. Ahí sí, ahí ya comienza A las 98 Esto ya. según estudio de Tienes que Universidad de parar un poco, Stanford. ¿ya? Sí. Claro, Bájale la velocidad. lo curioso de esto es que nadie piensa que a los 34 No, pasa para un cambio metabólico o de Capaz las no lo sientes, células. pero está pasando. Claro, eso- eso sí. Ah, Eso sí. Tú no lo Eso sí. sentiste. Oye, pero yo lo que les decía, la otra vez, hace 30 años, yo estaba Nati sí viendo, lo sintió. había una comparativa O sea, yo fotográfica. Para, la otra vez, hace 30 años. No, A la ver, otra a ver, vez a ver, estaba ¿qué una te pasa? comparativa fotográfica que era de hace 30 años, Ajá. 40 años atrás. O sea, en el 80, no, del 70, perdón. 50 años atrás. Es que estamos avanzando muy rápido. Era una comparativa de cómo eran las personas de 34 años o de Ya. 35 años Ya. en los 70 y cómo son hoy, que hoy se los ve. Más gordos. No, hoy se los ven, no. Se ven más A los jóvenes. 34, a los Para 70 te comenzar, veías viejo. A ver, para Te comenzar, veías las viejo, expectativas de vida Han cambiado, claro. han mejorado. El ser humano Sí, pero antes ha eran más aumentado delgados. Su expectativa de vida su expectativa la ha de vida. doblado casi ya Mira, en todas 100 las años. fotos, escucha esto, todas las fotos de los 70s, no vas a encontrar, es difícil que encuentres un gordo. Obesidad. Claro, en la Claro, foto. todo el mundo estaba en ácido. Claro, todo el mundo andaba volado. Es, No, es verdad. No. En Mira la una época foto. hippie. Comida chatarra, ¿no? es verdad, no había comida chatarra. Eso te decir, Y a no propósito, tomes una foto en Woodstock, te hablo de una foto en la ciudad, todo el mundo era delgado. ¿Tienes Todo el el mundo, estudio ahí? todo el mundo es gordo. Es por la Venido comida. con Tiene que ver por la estudio, comida, claro. está Las bien, comidas, los a ver. enlatados. Ahora, mira, aguanta, un ratito. Hace poco, un tiktokero muy famoso de los muy Estados bien, Unidos, muy bien eso. ¿no? Acá hizo... Charles Whisper. Es bueno, ¿Qué? sí. Es buen ya, pero TikToker. hizo el top 10 de las 10 o los 10 snacks menos saludables, es decir, Bien. los más dañinos, para que entiendan cuál es la composición de una papita frita, de un cachito, de cualquier Ya, pero cosa. no digas nada. ¿Qué Antes- pasa? es que antes de ¿Qué que lo- pasa? Si yo traigo este tema aquí, tú vienes aquí. No, pero es que no lo ¿Qué anticipes, pasa? es que no spoileas. Antes de que los pongan. No, No es polea. déjame tranquilo. Y uno. Tranquilo. A ver si la atinan. Espérame un segundo. Yo lo que quiero... ¿Quiere que haga un juego, Pelacho, de cuál creen que está? Es verdad, es que así lo hace. Este video lo hizo con otro tiktokero, con otro influencer, en la que dice él, ok, dime cuáles son para ti los más dañinos de los snacks que existen. Las donas. Él dijo, Ah, las papas donas. fritas. Dijo él. No, Papas donas fritas, son las ¿cuál peores. está ahí? Las donas. Yo las donas están Las fijos. donas están Yo, ahí mi de candidato ley. es donas. Ya, pero ley. puedes decir marca si quieres, porque él los va a decir. Bueno, las marcas Porque- es que no, porque nos mandan acá. está público. No, a ver, en primer Es que lugar. ya es público. Ah, a bueno, ver, en primer Dunkin'. lugar, no tienes ningún reparo. Dunkin'. Porque en primer lugar, ellos aquí han podido corroborarlo porque la FDA no juega. O sea, allá, por si acaso, quienes tienen. Allá los norteamericanos prácticamente se suicidan porque allí todo tiene etiqueta, todo tiene componentes, ahí te dicen exactamente lo que te estás tragando. Y Solo que la gente no quiere. Solo que que la te gente lo no quiere leer. tragues y que te guste y que te importe un bledo cero beso. Gente que cuida más al carro que a su Eso estómago. es otra cosa. Ajá. Buscan más que, claro, cuidan más que Entonces, ponerle al carro que al estómago. Ah, Tú ya sabes, por ¿verdad? supuesto, por eso les digo, vamos y den ustedes algunas marcas, si quieren, de lo que digan, porque muchas de ellas ustedes las ven en todas las perchas del Ecuador. Yo es más, digo, las 10 cosas que van a tostitos. salir ahí, las encuentran aquí. Ah, estoy seguro, las Oreos salen ahí. Ya. Bueno, por eso te digo, Yo digo las donas. Donas, Yo pero... digo a ver, los- ya, los- pues, a ver. los- Por eso los- digan uno. Está bien. Yo digo Está las bien, ¿cuáles? cornflakes. Ah, no te escuché, perdón. Las ¿Cuáles? hojuelas estas Las que maíz, tengan Nutella.
Ya, ok. Yo digo, Nutella dijiste, perfecto. no, Sí. estos cornflakes, los Trix, esos que son como de... Trix. Sucaritas. Sucaritas o Trix. Sucaritas, Siete. sucaritas es- Cornflakes. Porque no. Sí, no todos. No todos. Los que tienen Chitos. colorante. La los que tienen azucarita. colorante. Todo lo que tiene que ver Chitos, sí, con Chitos, sí. Doritos, esas cosas Dile así. una marca. A los Trix. Doritos. Ya, sí, ya. Doritos. Chocolate en barra. Chocolate en barra. ¿Tú? Doritos. Doritos. Cualquiera. Chocolate amargo puro es bueno. Él ya lo vio. Ya lo vi, pero todos han aceptado Nutella de debe alguna manera. estar. Nutella debe estar. Vamos y suéltalo, está en inglés y vamos a Yo irlo. a mi hijo que coma nunca esa Bien. Preste mucha atención, vamos a Para escucharlo. los niños, bien. Isabel. Dale, suéltalo. Potato chips. Potato En la chips. planeta. I need you to be- Oh, we're going brands. Bueno, These are vamos a brand hablar de specific. marcas, So le I'll dice. help you Sí. out with this list, not Ok, Lay's. There's actually no vamos a potato hablar chips de on los productos que son los There's no potato menos chips. saludables. Él había Why dicho is my papitas. face? But there's a relative to the Papas potato fritas. chips, not nachos. Cheetos. Cheetos cheese puffs. Ahí está, Cheetos, número 7. Crunchy Cheetos Los is otros number Cheetos, 10. aguanta un Cheetos ratito. are- Hay dos Cheetos ahí. Miren, los dos. El picante y el puff. Todo chito, marcha. Dale, brother. todos hay aquí, Waki, sigue. waki. Otro. Top 10. They're the only one on the You know list. what I You know love now? Takis. Esos son You like a porquerías good para los spice. niños. Pretzels, Quiero Snyder's hot escuchar. buffalo wing pretzel pieces. Estos Sounds taquis. really Para, good. ¿sí viste Why los don't you dip taquis? into some Pero eso no se mayonnaise? comen aquí. Ahí está, claro que sí. Oreo, ¿qué dijo Oreo? Oreo, yo te dije Oreo. Ya, Oreo Oreo. debería estar. Sigue. Oreo These debe are number estar. Sexto. 6. Chips Ahoy. Chips Ahoy, the original chocolate chip Ah, cookies. los Cheetos. They're Son los primos de la actually flor. chip on Sí. top. Las chips, It's not a las potato Las chip. galletas Chao, chips. la chips. Nacho cheese Los Doritos. Doritos también. Doritos de extra Doritos queso. era It's fijo. similar texture. Oh, Nutella. Las Pringles no salen. Nutella is Nutella. Nutella era fijo. Tú dijiste Nutella Nutella, también. listo, Nutella. Nutella. Qué asco. Y me sorprende que esté quinto, no más arriba. Pop Tart. The strawberry Pop Para Tart ahí, specifically. las good. tartaletas. Esta, aguanta, sí aquí hay. ¿Cuáles son esas? no las he Estas visto. tartaletas que tienen mermelada en el medio. ¿Pero qué se llama? ¿Pop qué? Pop Tarts. Pop Tart. Pero hay otro nombre, tienen otro nombre. Todas están en todos los supermercados. Todas esas tartaletas No las he visto. Put in Siga. the fridge. Uncrustables. No, not Uncrustables. They're so good though. Pudding. Snack pack. Ajá, Comía los snack pack de pudín. Yo pudín, eso de Ah, los chiquito. Esos con pudines. chocolate. todo. Ah, Chocolate. Mira, todo es químico. Sí, todo. No, nada de lo que tú crees que estás comiendo, lo estás comiendo. y si se dan cuenta que los que están prácticamente en los primeros lugares están entre los dulces. ¿Cuál es el más. primero? Hay muy poco de sal. Está ese Pop And Tart you y need the está el number otro que one es el de sal. unhealthy Pero ahí el snack resto on es the dulce. planet. Now this surprised me a little bit. La Ritz número crackers. Ritz crackers. Can you guess the specific one? I didn't know there was multiple. It's like a combination. What sandwich between the Las crackers? crackers. Cheese. Cheese and Las que tienen. Para ahí. Esa no pensé que iba a estar ahí. Las galletas. Las galletas Ritz esas con son queso. riquísimas. Esa es la peor porquería. No, sin no, queso, la sin comer. queso. Yo Ah, también, bueno, qué la bestia, sin qué- queso. Es un colorante el queso. No, es que el queso es lo tóxico. Bueno. No. Es Claro, que lo peor porque es el queso, demasiado porque no es queso. químico. Claro, esa es una vaina Bueno, química. solamente horrible. para ¿Sabes los qué que es lo quieran. peor, Gustavo? Que esto tranquilamente, todos esos 10 figuritas que estamos viendo, Hagan podría de ser lunch. una lonchera de niños. Tú sabes que el una alemán lonchera lo prohíbe. básica de niños. Tú sabes que el colegio alemán lo prohíbe. Es mentira. Isabel, por Dios. Papas fritas a los nenes. ¿Qué hablas? Lo Sí, que no. pasa es que en los colegios Es verdad que prohíben eso. No En todos. los cole- No prohíben, todos. Isabel. Acá no El dejan. alemán sí. El Acá alemán me no consta. dejan. Pero el colegio alemán, pues por Dios, el Prohíbe colegio alemán es otra algunos cosa. colegios, De algunos. Ya, no Algunos discutamos. colegios. Pero la- No discutamos que no es una lonchera, Ya, yo lo que pero digo. los niños comen. La todas mayoría esas de los porquerías. colegios, la mayoría de los padres que no les el tuyo no, obviamente tú eres Cristiano Ronaldo, pero la mayoría de los padres que no tienen limitaciones les mandan estas porquerías en las loncheras a los niños. Un amigo tiene un compañerito que ya está pasando unos niveles de obesidad bravos. Y claro, y Pero el ojo, azúcar es lo más atención, adictivo claro, para tú los le ves la niños. lonchera Esto no- y es eso. ¿ah? Y muchas de estas cosas no van a ir asociadas a obesidad necesariamente. Va a ir asociado a diabetes, va a ir Claro, asociado claro, a problemas cardíacos. Por supuesto. Va a ir, Pancreáticos. va a ir- por Porque eso. ayer escuché un doctor que decía, ¿cómo Bueno. enfermas el páncreas? Y decía con toxicidad. Por eso, al lo que hígado, no sé puede qué va. filtrar. Yo siempre cuento que por ese tipo de cosas, porque mi lonchera iba llena de porquerías, de Doritos, que los Y chitos, que mira. las rufles, y yo a los 18 años ya aquí estaba la cara. prediabético. No, Bueno, en serio. Y me está dañaba caso. del acné y los huecos de acné que tengo hasta el día de hoy por Vamos eso. a dar recomendaciones, señores, y recuerden lo que siempre les decimos a ustedes. Ferretería Espinosa premia tu fidelidad y te invita a ser parte de su club de clientes fieles. Bienvenido a Club Espinosa, el nuevo plan de recompensas en el que todas tus compras suman para canjear increíbles premios. Solicita tu tarjeta en tu próxima compra a partir de $10 en cualquiera de nuestros almacenes. Rubichaca 1110 entre Luque y Aguirre. Alborada 12ª etapa frente a Chifa Amistoso. Luque 714 entre García Vilés y Rumichaca. Bastión Popular en el Centro Comercial La Muralla. Avenida Las Américas en el Centro de Negocios El Terminal. Únete al Club Espinosa en el que cada dólar te acerca a tu propio
telescopio ideal. Ahora escuchen, el mejor premio, el premio ideal.
Bueno, la clínica Dr. Pelo es la clínica número 1 del país en trasplantes capilares y tratamientos para tu cabello. La clínica Dr. Pelo cuenta con toda la tecnología de Turquía y el continente asiático. Sigue a Dr. Pelo en Instagram como @clínica Dr. Pelo y así coordina tu cita con el mejor especialista del país. Porque lo mejor que le pudo pasar a tu cabello se llama Clínica Dr. Pelo. Recupera tu cabello y tu confianza. Consorcio SGS Guayaquil les recuerda que la revisión vehicular se hace cada año y recuerden que el mes de febrero van a revisarse los vehículos terminados con la placa número 1. Estamos ubicados en el norte, frente al terminal terrestre, en Vía Dávola, atrás del Paseo Shopping, en el sur, Avenida 25 de Julio, Diagonal Ilocar, y en San Borondón, junto a la Universidad Ecotec. Atendemos de lunes a sábados, desde las 7 de la mañana te esperamos en Consorcio SGS Guayaquil. Y en Bet593 usted tiene la oportunidad de pronosticar por quién es el goleador de la Premier League. Yo lo puse a Haaland, quién es el campeón de la Bundesliga, es el Leverkusen o el Bayern Múnich. Todo lo puede hacer en www.bet593.es. Todavía puede poner estos pronósticos, quién ganando la Champions y todo, lo puede poner. Va a la sección de la izquierda, donde dice ligas principales, aplasta cada una de las ligas donde quiere ir pronosticando y hay en apuestas absolutas. Todo esto gracias a Bet593. El único lubricante que le gana el 1 contra 1 a la corrosión y a la acumulación de sedimentos es Quartz de Total Energy. Cuentan con más de 200 aprobaciones de fabricantes automotrices. Y en esta época invernal, con la llegada del fenómeno del Niño, respeta el horario y frecuencia de recolección de tu sector. Saca tus desechos en fundas resistentes y bien anudadas. No botes desechos en la vía pública. Si está lloviendo, evita sacar tus desechos, puedes esperar la siguiente frecuencia o llévala a un centro de acopio. No generes hacinamientos, porque la ciudad que queremos la hacemos juntos. Sí. Para más información, visita nuestras redes sociales o ingresa a www.urbaceo.com. Señores, hay que recomendar: eleva el octanaje de tu combustible agregando lo mejor. Motorex Octane Booster, incrementos de 3 octanos en la carga de combustible, reducción de emisiones y consumo de energía. Evita el cascabeleo del motor solamente con lo mejor. Motorex Octane Booster, elevador de octanaje para motores a gasolina. ¿Te imaginas de bajar no solamente de peso, sino de poder tener una dinámica y volver a movilizarte, a evitar que dejes de hacer ejercicio, eliminar dolores de espalda, tener tus rodillas bien tonificadas y con la posibilidad de caminar y volver a hacer deporte de impacto? 25 minutos 2 veces por semana. EFIT lo hace posible. Más de 1000 calorías en cada sesión. Un entrenador 100% personalizado en todo momento. Es el presente y el futuro del fitness. 096-777-2462. Ingresa a Instagram. Mira cómo estos videos tutoriales te enseñan cómo EFIT de Ecuador lo logra. @EFIT de Ecuador. La revolución del fitness. Hacemos una pausa, la última, y regresamos. Inicio de espacio publicitario. Yo soy Caravana. La verdadera radio. La verdadera radio. Reacciones en vivo. Andrés Ponce, María Paz, Jorge Sánchez. No te lo puedes perder. Sábado 9 de marzo. Golpe a golpe.
está mi compañero. Eso todavía... Alguna. No hable de mí, no hable de mí, hable de... Sí. Callejón de la Vergüenza. ¿La conoces? Fin de espacio publicitario. ¿Sabes dónde viene una aventura? En la selva. Pero es que no así en la intemperie, sino que en un lugar bonito, romántico, pero en la selva. O sea, levantar, ver la lluvia, todo, sí, todo. Me encanta. Totalmente sí. La verdad no. Los invito y las invito también a formar parte y a participar siempre de este podcast, que estoy segura que se van a ver muy, muy identificados, porque cada una de nosotras tiene una historia y nosotros también queremos saber la de ustedes. La solitudine. Marco se ne è andato e non ritorna più. De que Marco se ha marchado para no volver es un amor que tenía Laura Pausini. Iba siempre a la estación de Soraloro, allá en Italia, y lo cierto es que dejaron de verse en esa estación porque ya, bueno, pues terminaron. ¿Cómo pedir una hamburguesa y una cola en inglés? I would like a burger and a Coke. Vive la Copa América con DiBlue y recuerda que todos somos bienvenidos a la Yoni. Una sola cosa me dijeron, una sola cosa. Buenas. Uy, no, pues mi mami fue la mujer más feliz del mundo. No es que me va a matar, simplemente va a ponerse a llorar, publicarlo en todas las redes sociales y decirle a todo el mundo que al fin va a ser abuela. De eso que te incomoda, de eso que no te ha hecho sentir bien y que tal vez has dicho, ya has debatido, ¿soy yo? ¿Está bien? ¿Está mal? De eso. Sí, me gusta el chisme, me entretiene, como a ti, como a mí, pero me gusta hacer como que el cable que lo corte, porque en alguna ocasión sí me metí en problemas por eso, así que es como que, pero me encanta el chisme. No, conmigo estuviste bien simplón, hermano, o sea, de todos conmigo te portaste bien simplón. Los invito a todos ustedes a disfrutar de este nuevo podcast, un espacio en donde vamos a pasarla totalmente bien y te la vas a disfrutar de principio a fin, aquí en Las Voces de Paz. Porque a los hombres es otro trato completamente diferente. Imagínate si se ponen a revisar lo que compran los jugadores en una concentración. Dios mío. Te va dando, el jugador le va dando un... Que no les dejan cerrar la puerta de las habitaciones. Les hacen manifestación. Le vuelcan Entonces, el vestuario y les dicen mañana no jugamos y o se no paran, protesta y chao. Hay como más respeto. Entonces, ¿cómo buscamos un poco que esto sea más parejo? Que las chicas también tengan la misma forma de comportarse con los varones, o que las federaciones estandaricen cuadro de orden y comportamiento para todo el mundo. ¿Cómo pedir que te vendan una camiseta de tu talla en inglés? Is there any Ecuador medium size Este caso t-shirt que vamos a ver a available? continuación Recuerda que fue prácticamente presentado como para un juicio. Así, tal cual. A ver. Yo no puedo pensar, no tuve, ni tendré un hijo para el cual un padre sea autorreferente, pero te lo pido a ti, Andrés, porque este podría ser tu caso y tendrías que analizarlo, porque tienes 2 hijos y precisamente este es el caso de una pareja, padre y madre, están realmente, mira, ya no dan más, pero es ella la que me dijo, Gustavo, esto yo no voy a dar nombres, mis hijos escuchan tu programa, quiero que los escuchen a ustedes, porque ellos saben que tienes la edad prácticamente del papá, pero que piensas distinto y que no todos los padres piensan igual, le habían dicho. ¿Hasta qué punto en este momento en que estamos viviendo, en estos tiempos, un padre no tiene que hacerle, podríamos decir, el respaldo a la madre en las medidas y en la disciplina que hay en casa? Estos son muchachos jóvenes que quieren salir, quieren divertirse, ¿no? De 17. 17 y 20 años. Ya está grande. 17, sí, ya. Ok, pero al padre, ¿qué le toca? Y a la madre, ¿qué le toca con 2 hombres? Solamente escuchen, porque esta es la conversación que ella no hace mucho tuvo con su esposo. Exactamente igual. Esto es un audio
generado como para la discusión. Pero imagínate tú, ¿qué harías si en el tiempo, después de 8 años, 10 años, Daniela te hace esta llamada a ti y te dice exactamente lo mismo? O que si ustedes tienen 2 hijos varones y hacen esta llamada, o tú, Santiago, tienes 2 hijos varones y tu esposa te llama y te dice esto, atención, escuchen. Madre, porque me van a coger cabrera, gordo, y antes de que llegue Navidad les voy a dar una paliza, que les voy a resetar el software del 2023 y del 2024, porque no puede ser posible que estos hijos se vistan y se largan como que les da la puta. Yo tengo planes, gordo, tú tienes planes, tus madres se visten y se largan nomás, parecen libres. O sea, ¿qué soy yo? El mueble, la silla, la cocina, son sus caras se largan y no dicen nada. Estoy emputada, gordo. El otro también, que sí que no me dejas comer, que botaste la comida. Mentira, ya comenzó que se quería quedar jodiendo y era la pendejada. Me cabrea que estos hueputos como libres, gordo. Más tarde me le pones un reparo a este par de hueputos. Son estos dos que hacen hablar, porque el otro lo manejo yo. Pero estos hueputos tienen libres. Por eso le dije a Santiago, no me jodas. Verás cómo resuelves, verás cómo te regresas caminando, a pie, en burro, en bus, en taxi, en lo que sea, pero a mí no me llames. Estoy harta de que parezco el chofer de ustedes. Llame para aquí, llame para allá. ¿Qué son que Juanito los libres? No me digas que tranquila porque estoy cabrera. Me tienen hasta la madre este par de huevos. Y son este par. 2 hijos. Pensé que nunca se iba a acabar. 2 hijos. Que les va a hacer el software. Me pasas viendo, me fui a la toda una fiesta, me fui. Mami, me pasas Pásame viendo. recogiendo. Pero dejemos claro que es otro Santiago, por favor. No, pero ponte a pensar que te llaman, que Santiaguito. Santiaguito era muy ordenado, se quedaba en su casa. Sal de la conversación. Santiaguito era tranquilo. A ver, una mujer que ya no da más. No da más. Que se preocupa, porque viene el tema, ¿solo eres chofer o no? Habrá ese momento, Pelacho, ¿cómo lo vas a manejar? A ver, yo lo que siento ahora con un niño de 13, ya, es que por lo que me dice la mamá, la señora que vive ahí, La conviviente. que a ella no le tiene miedo, o sea, que como que ella no tiene mucho peso de autoridad o que como no le tiene respeto. como que no es lo mismo que cuando yo le digo las cosas. O sea, esa es la percepción de ella. O sea, tú. Sí. Puede ser. Entonces. Con Alessandro. Claro. O sea, es decir, que cuando yo le digo. El teaser les pone también cómo no va a tenerle miedo. Cuando yo le digo a Alessandro algo, según la percepción de la mamá, es diferente la reacción de él que cuando ella lo dice, cuando ella lo amenaza. ¿Y tú has percibido lo mismo, Andrés? No sé, porque los hijos le digo, que toman decisiones por los padres, eso es lo que te puede ocurrir, a todos nos puede haber pasado. Lo puteo, me da vuelta y sigo mi camino. A la calle, imagínate que te dije, que tú llama a tu mujer, oye, Estefanía y Alessandro se han vestido y se han largado, y dice que tú lo pases viendo a las 12 de la noche por la casa de la fiesta donde está. ¿Qué? ¿Cómo llegaste a eso y cómo controlarlo? No, yo sí soy bravo. O sea, yo no les permito nada a estos manes. ¿Tú crees que eso no va a pasar? No. Ya, bacán. O sea, ¿ustedes qué creen que déjalo nomás que no ya sé, tendremos, ojalá que estemos en el programa para escucharlo. Pero yo le doy un hago lo posible. O sea, no, yo sí soy estricto con ellos. Pelacho, tú te hago una pregunta y nada más. Cuando tú tenías esa edad, a mí me recontramataban. Ya. ¿Tú salías sin permiso? No, a mí me mataban. Cacheteaban. Claro. A mí una vez me cacheteó de frente de mis amigos. ¿En serio? Yo sí pedía permiso. ¿Tú pedías permiso? O sea, yo no pedía permiso porque iba siempre a los mismos lugares y mi mamá sabía dónde estaba. Yo honestamente... Ya. Mi papá era el más jodido. Mi papá era el más accesible. Pero porque yo no iba a fiestas, mi mamá siempre sabe. Yo estaba en 2 lugares. Pero en la señores, casa de podemos dejar de los 10 años, déjense, ya. Yo sé que recuerdan su niñez con mucho cariño. Estamos hablando de 2 adolescentes ya casi adultos. Pero tú también sabes, pero por eso, si tú sabes que el pelado ya empieza a excederse, o sea, a excederse con los tiempos, con los permisos, tienes que ponerle límites. ¿Conociste normal. mi casa en Los Girasoles? Sí. Ya. Yo vivía ahí. O sea, yo viví también soltero ya, pero esa era mi casa de pelado. Ya, ok. A mí me pegó cuando estaba atrás, en el parque, a las 9 de la noche. No es que estaba en otra casa, llegué tarde, no. Estaba a una casa de distancia en el parque con mis vecinos. ¿Y por qué ahí me
17, No. 16. Olvídate. O sea, yo normalmente... Por eso, ese es el resultado, Esa mira. edad no. Ahí ya. quedó, No, así quedó. Pelacho, está Ya, mal. pero acá, Es porque me vio fumando. ya, Pero pues, ya, se da cuenta, Pero ya. salió. Ya. Pero ¿por qué crees? Pero ¿por qué crees que salió a buscarme? ¿Qué es lo que dice el Ya, pero, a ver, compañero? ¿Por qué crees que salió a buscarme? Salió histérica porque no había llegado a la casa y yo estaba ahí. Fumando. Claro, pero no te encontró. fumaba. Ya venía cabreada y encima te vio fumando. Y ya. me pegó una cachetada de frente a los Seamos manos. claros en Estaba algo. fumando. Hay muchachos que Ahorita toman la esa odio. decisión y todos lo hicimos. Yo lo hice. Y ahora entiendo clarito. ¿Qué cosa? Yo me Escoger la- e irse yo y desde los 14 desaparecerte, años fue. Era rebelde. Yo 14 años estaba en 14 discoteca. años, No, yo 14 pedía años. permiso. Porque Yo el pedía mundo me permiso. hizo 14 años iba a así. discoteca. No seas mentiroso si no, ni 14. había luz en esa época. Ah, dale. Pero en tal caso, hecho chistoso, igual, eres un muchacho que no podía salir a la calle. No podía. Pues en tal caso, qué pena. Es verdad. Porque O sea, al final a ti de sí te daban cuentas, mucha libertad. no. No, él mismo. Es que él rajaba, Tú te- podía tú te- rescatar, o sea, tú te él ibas. hacía. Agarraba y Yo- decía, yo me sabía- voy Te a ibas. amigo, no volví hasta el Mira, otro día. yo soy como Gilberto Santa Rosa. Prefiero pedir perdón que pedir permiso. Así es mejor. Usted dice. Siempre. No, y yo ahora, no. Yo siempre- yo pedía perdón. Ahora, lo que- Yo llegué a la edad de pero 17 yo años jamás en donde mi mi vida mamá dije, un día... "Véngame a ver". Donde mi mamá un día habló conmigo y me dijo, Santiago, tienes tantas fiestas y no vas a ninguna. Anda. A mí también me anda, llegaron a sal. decir eso. Yo no iba. Mi mamá también, pero Depende después de su caso, ya, pero bueno. después- O sea, pero yo creo que tú disfruté bebes. las fiestas cuando tenía que disfrutar. A los 20, a los Tú 22, rodabas con la 23, 42, 24. yo me acuerdo. Sí, también, pero es que con la tiene que gente- ver con la eso. banda del Igual, sur. tú andas, a ver, tú sales de pelado. Ya. Sí. O sea, Es yo, verdad a mí que me ahora gusta- son otras condiciones. A mí me gusta a mí me gusta. Yo entiendo que yo tengo amigos y mucha gente que conozco que empezó las fiestas a los 15, 16. A mí me parece bacán, según mi experiencia, que el niño sea niño y que después cuando sea adulto joda su Pero vaina. es que estamos a los en 20, otra. 22. Ustedes están en otra onda. Es No estoy verdad, hablando. Ustedes están. Estás hablando de otra El cosa. caso de estas personas es de dos adolescentes que los tienen vista a la Claro, cara. porque los manes están Porque rebeldes. encima los utilizan de largan. chofer y no tienen la consideración de compartir colaborar sus en la planes. casa. Ese es el problema, pues. Y compartir Es los que ella no planes se con los siente padres. apoyada que no pueden ella no resolver se siente apoyada por él. Por él, Oye, pero exactamente. Ella tiene ahí razón, dice ¿ah? que, mil disculpas, pero la educación viene desde casa y de chiquitos, pero con ese vocabulario que se maneja la señora. Ya. O sea, no, pero no leas también, tonteras. no porque sé, ya, yo no. Ya, pero esa cuando uno pendeja, está ahí está hablando recién con el Cuba, esposo. este chulo, Está hablando con el esposo, no jodan. Claro. Sí, ya. Diferente No, que yo habla no así digo enfrente eso del hijo. Ya, bueno. Lo que pasa es que no le van a negar salir a los chicos. Lo que quieren es que se involucren un Control. poco más en la familia. Dice, ya, esto se creen que es la típica, se creen que es hotel, que solo comen, duermen y rajan Y todo el sobre día todo, y están de la joda edad con que los tiene, amigos. 17, 21, que pueden resolver cómo regresar a ese Claro, o sea, no como- tiene por qué estar, mamá, me pasas viendo, mamá, o sea, se entiende el malestar de la madre, porque ¿Sabes también la qué? tienen como chofer, ¿Sabes qué? 2, No. 3 de la mañana, que te Ay, vayan no, a ver. yo no me levanto. Entonces, Tú Mi mira mamá cómo me iba a llega. buscar, No, pero no, se no, turnaban no, las no, mamás. no. Iba una Yo mamá, sí me después iba la levanto. otra. Yo no podría estar tranquilo. Eso si- te iba a decir Pelacho. Bueno, por yo- ejemplo, No, yo al los de voy a ver. 17 años. Yo los voy a ver. Que se Para venga mí son cami- niños todavía. Mira, escuchen lo que ella igual dice al final, que se regresen, que vean si se vienen caminando como No sea. duerme, pero no duerme la madre. La madre dice, sí, en el momento ese de enojo, dice, ay, sí, que se vuelva como quiera. Después está ahí cortando clavos hasta que llega a la casa. Sí, es un problema. Al momento sale, mi hermana cuando sale, ¿Le pasa yo voy a algo? verla, pero porque Es tiene mujer. recién 16 años y es mujer, exactamente, o sea, y yo salgo. Pero va a haber un momento Ya, ahorita de que mujer ya o niño, tiene, brother. pero- 17 es un Yo niño. creo que otra ya- criatura. pero va a Va a llegar tomar un, malas decisiones, pero va a es llegar un imbécil. momento donde, a ver, así como Es sales, capaz de treparse en cualquier o sea, carro, el te- idiota te ese. ¿no? doy, Sí, te verdad. Y le consigue pasa un... algo. Otro amigo borracho. Yo te voy a dejar. Ya, vamos. ¿Nos matamos o no nos matamos? ¿Vieron ese video del idiota argentino ese? ¿Nos matamos o no nos matamos? Bueno, Ya, en tal sí. caso, El plata. Sí. en tal caso, Veamos, 09. terminamos. No es cierto. Ah. A nuestra cuenta de Instagram, arroba permite. mucho que contar Por favor, bajo. el reto de Mortal Kombat que Ya, pues. está apostado. No quiere, ya me dijo en corto. Mi amor, no lo hagas. Seguido de la consola. Yo la tengo, si quieres la traigo, pero... ¿Qué consola es? PlayStation 4, disculpa, no conseguí la 5. Además no tengo, o sea, para la última, A ver. el último modelo no lo tengo. A ver, están quedando muy mal. Porque al final de cuentas, Ah, ya no quiere. Ya me dijo. tú acepta. A ver, tú hiciste el reto, pues. ¿En qué momento he hablado? ¿Tú me has escuchado hablar? Tú le vas a ganar. Pero mírale Yo la voy a ti. cara, mírale Yo creo la que tú le cara. puedes ganar. No le digas mi amor, tú después lo tratas bonito. Pero Diego Castillo, tú también eres sapo, mijo, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiere, ya me dijo. Nadie está Tú evadiendo. has seguido Nadie la lo está diciendo. consola, pues. Pero es que, a ver, el tema es que ofrecieron eso. Sí, es verdad. Aunque Sí, quedes mal, pero hay ofrecimos. que hacerlo ya.
para Ponga ir allá. Entonces, próxima ojalá semana un día. Yo lo complací Con Daniel. 2 veces. Mira, este hagamos jueves. una cosa. No se preocupen. Yo traigo la consola y juegan con la que yo traiga. Tú no tienes consola. Yo traigo la Él consola. trae, pues. Este- ¿Cómo traes la Atari 1600? ¡Trae consola! Es consola. El Family Game. 2600. Family Game. Le mató los pájaros. Sí. Traigo Ese- la ese consola. Nintendo, animal. El O Atari sea, era, el en la Atari Atari era también había el boxing, Master que se peleaba, se veía desde arriba así, y eran unos muñecos así, boxing. Sí, lo manejabas así. Bueno, en tal caso, Ya, repito. tú traes. Miércoles de la próxima semana. Miércoles de la otra semana, ya. Se acabó. Ya. Yo conecto Pero igual, con Dani. ojo, apostamos $100, recuerda. por supuesto. Quiero que sepas que No voy apostamos. a nadie. Tú le fuiste 100 a nadie. Sí, correcto. $100. Pero yo también, yo enseño y 100 más. Yo traigo la consola, ahí vas a ver. Trae tus Vas a controles. ver el control que le voy a dar a la pelota. No importa, dale un control. Trae tus controles, ¿ah? Sí, era cazando, trae los $100. ¿ah? Sí, yo traigo. Ahí, Ya, yo tengo- Doctor, que él también va a apostar Yo también iba a meter $100. No, no, tú no estás aceptado. Vamos, de una vez aquí dejemos. Yo tengo la billetera aquí en el carro. Plata es lo que más hay, Gustavo. Plata es lo Ahí que no hay más hay. 100. Acá, deme esos 100 para comprarle la comida al bebé. ¿Qué te pasa, oye? Bueno, señores, vamos a darle las últimas Pero a eso es hablando, ¿ah? Ya, ok. Sí, haciendo el bebé, ¿qué? Claro, eso es hablando. Quiere que le dé calidad. Ese tema no se puede quedar Claro, así. ¿ah? claro, hagamos Hay el video darle para que le deje continuidad. comer. Más o menos por ahí viene la cosa. Señores, Ferretería Espinosa premia tu fidelidad y te invita a ser parte del club de clientes fieles. Pero también esta es una promoción especial que tiene hasta el 15 de marzo. La temporada de sol, playa y ofertas en Ferretería Espinosa por cada $50. Por cada $50 de compras de tu Espinosa más cercano, ustedes van a participar por viajes, todo pagado para 2 personas a Punta Cana y Galápagos. Sé uno de los ganadores de la temporada. Visita tu Espinosa más cercano. Alborada, 12ª etapa, frente a Chifa Amistoso. Avenida Las Américas, en el centro de negocios El Terminal. Bastión Popular, en el centro comercial La Muralla. Luque 714, entre García Vilés y Rumichaca. O Rumichaca 1110, entre Luque y Aguirre. Inicia el año viajando y aprovecha las mejores ofertas y los precios en Ferretería Espinosa. Te esperamos. Si quieres una muralla defensiva para proteger el motor del hollín, tu motor del hollín y de la oxidación, debes usar Rubia Lubricantes de Total Energies. La clínica Dr. Pelo es la clínica número 1 del país en trasplantes capilares y tratamientos para tu cabello. La clínica Dr. Pelo cuenta con toda la tecnología de Turquía y el continente asiático. Sigue a Dr. Pelo en Instagram como @clínica Dr. Pelo y así coordina tu cita con el mejor especialista del país. Porque lo mejor que le pudo pasar a tu cabello se llama Clínica Dr. Pelo. Recupera tu cabello y tu confianza. Rapidito en la casa, rapidito en la playa, rapidito en la oficina, rapidito donde tú quieras, cuando quieras y como tú lo prefieras. Porque tus fideos instantáneos favoritos están siempre listos en 3 minutos. El hambre no espera. Pégate un rapidito y síguenos en @rapiditooriental. Y bienvenidos a pasar todo el año con Motorex. Participar es muy simple. Sigue nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @motorex.es. Haz un capture de que nos estás siguiendo y etiquétanos en tus historias. Y recuerda que de esa manera participas semanalmente por lubricantes y calendarios oficiales de Motorex. Fuerza, inteligencia, tecnología con Motorex. Y no olviden que están a tiempo de poder pronosticar todo lo que quieran en Bet593. De hecho, mañana hay pelea de UFC del ecuatoriano Carlos Vera, el tercer ecuatoriano que va a estar en UFC a partir de las 7 de la noche en las preliminares, para que puedan pronosticar también por eso. En Bet593, donde recuerden que si activan su registro www.bet593.es con el código Santiago tendrán esos $4 de regalo para pronósticos deportivos y también para el casino virtual que tiene más de 1000 opciones de juego en Bet593. Y atención a todos los amantes del deporte en Ecuador. ¿Estás buscando todo lo que necesitas para tus entrenamientos, estés donde estés? Bueno, te presentamos a tu aliado deportivo Store Deportes, donde encontrarás desde tenis, pádel, beach tenis hasta pickleball. En Store Deportes tenemos todo lo que buscas. Buscas raquetas, palas, pelotas, zapatos, exacto. Trabajamos con tus marcas favoritas como Dunlop Head y mucho más. Síguenos en redes sociales como @Store Deportes o en nuestra página web www.storedeportes.com. Equípate con lo mejor. Store Deportes, tu tienda deportiva en Ecuador. Con la llegada de la época invernal, recuerda, primero, respetar el horario y frecuencia de recolección de tu sector. Segundo, saca tus desechos en fundas resistentes y bien anudadas. Tercero, no botes los desechos en la vía pública. Cuarto, si está lloviendo, evita sacar tus desechos. Puedes esperar a la siguiente frecuencia o llévala a un centro de acopio. Quinto, no generes hacinamientos, porque la ciudad que queremos la hacemos juntos. Para más información, visita nuestras redes sociales o ingresa a www.urbaceo.com. Y además, si ustedes hacen ejercicio, vayan al Centenario, vayan a Urdesa o a Guayacanes, donde queda EFIT Ecuador. Electroestimulación, gratis la primera cita, la que ustedes van a decir, sí, este es lo que quiero hacer,
logro la dinámica, mi fisiología y mis músculos están activos gracias a la electroestimulación. 25 minutos, 2 veces por semana, te hace posible volver a hacer deporte. Quemas más de 1000 calorías. Un entrenador 100% personalizado está ahí. Te evita cometer errores. Ustedes lo pueden hacer al 096-777-2462. Repito, 096-777-2462 o en Instagram @EFITEcuador. Señores, saludos para Ronald Bobadilla. Dice que le envíe un beso. Ronald Bobadilla pide que le envíe un beso Natalie Massinari, que esa voz dice que lo enamora día a día. Qué lindo. Bueno, Ronnie, gracias por estar en sintonía acá con todo el equipo, divirtiéndote, cerrando esta semana corta. Buen fin de semana para todos. Disfruten. Bueno, fue corta, fueron 3 días. Semana laborable corta, es verdad. Un besito para Ronnie. Oye, yo no sabía que los mexicanos trabajan de lunes a sábado. ¡Oh, wow! Como debe de ser. 48 horas. Como debe de ser. ¿Usted cree? De lunes a domingo. Tiene que ser No. tan loco. ¿Qué te pasa? 48 horas es cosa seria. Creo que los que tienen más alto es México y Chile. Los que trabajan más en Latinoamérica. Ya está comprobada que no es necesario que sea en mayor cantidad. Es correcto. Que son necesarios los periodos de descanso. Y ahí aumenta la productividad. Recién lo está haciendo. Recuerden ustedes que hay pilotos en España y también en Reino Unido, en el cual, al contrario, son 4 días laborales y 3 de descanso ya. El chino me manda un mensaje, dicen que en Japón, en las oficinas dice que hay muebles para poder descansar. Para poder descansar y todo. El chino dice, y acá nada. Y acá no hay nada, dice el chino. El chino que siempre el Pato Narváez ahí acostado. Oye, ya lo quemaste al Pato. Un abrazo al Pato. Oye, Pelacho me sorprendió que nunca habló de la entrevista de Rafael Nadal. No sé si la viste. ¿Cuál de Cuando todas? lo declaró a Djokovic el número 1, dijo que Me parece muy bacán y muy humilde lo que no dijo. tengo ningún reparo en decir que el mejor de todos los tiempos es Djokovic. Y es más, dijo, no quiero poner excusa, porque la entrevistadora le decía, sí, pero tú has estado lesionado. Y dijo, no, pero es que eso también habla de que él tuvo un mejor cuerpo sí, yo que no mío. voy a decir eso, ajá. Claro. Pero la otra parte, sobre el tema de la igualdad de género. Ah, sí es vieja. De salarios. Sí. Pero eso es vieja esa entrevista, por cierto. No, ya ha hecho otras. Esta es reciente. O sea, lo volvió a decir. Lo volvió a decir porque estaba justo con una entrevistadora que era más de la otra vereda, más del otro lado, y empezó, no, pero las mujeres ganaron esto, el otro. Y él dijo, yo considero que hay igualdad de oportunidades, y eso es lo que tenemos que abogar. No igualdad de salarios, cada quien que gane lo que genera. Y estoy de acuerdo. Así es, totalmente. Bueno, en el deporte hay que ser claro, eso ya es un tema de sponsors. Cada quien gana lo que genera. Ahora, igualdad de oportunidades para todos. Ahora, ahí viene la pregunta y válido para cerrarlo y cambiemos un poco la tónica del tema. ¿Cuál es un deporte en el que ustedes creen que las mujeres superan al hombre en salarios, honorarios? ¿Y por qué? En ser modelos. Me imagino en los estos hay modelos. Gimnasia olímpica, baile. Las gimnastas. Modelos. No, deportes. ¿Y qué crees que las modelos son patuchas? Son deportes. En la gimnasia, es verdad, natación. Las mujeres obtienen mejores contratos. También. Espérame un ratito, podemos terminar. Yo no puedo seguir el programa, de verdad, porque consulten, revisemos en la próxima semana. No hagan cosas emocionales y por percepción. Pero por eso estas son informaciones que las podemos captar. Lo importante es ganar lo que genera. Sí, claro, vemos los anuncios de las grandes marcas y efectivamente, yo creo que las mujeres, patinaje artístico, claro, obviamente las mujeres está bien. Mandan en el tema gimnástico a nivel de sponsors. Sí. Y hay otra cosa que hoy día lo comentaba y que decían, bueno, mi tesis de comunicación digital, y le mando un saludo a quienes no se la presenté porque no me arrepiento, en la Universidad Casa Grande, es que esta tesis que yo mantenía era para aquellos detractores de los medios tradicionales, aquellos que decían que la televisión se acaba, todo se va a terminar, ya la radio no existe, ya todo va a ser digital. Miren, la migración de medios era una realidad, pero si ustedes analizan, el único medio gratuito que tiene entretenimiento del mundo es la televisión. Lo único que se genera cuando exista podríamos decir un equilibrio de la brecha digital en los grandes países del mundo, sería interesante. Pero, ¿cuál es el referente más importante al nivel de transmisiones de efectos deportivos que existe? ¿Cuál es el evento más visto? El Super Bowl. El Super Bowl, ¿no? No, el Mundial. ¿Qué particularidad tiene? El más visto es el Mundial de Fútbol. No, el Super Bowl. El Super Bowl. Pero te pongo el dato. Santiago, déjalo ahí. Es verdad. Déjalo ahí. El evento más visto de la historia del deporte se jugó este fin de semana, fue el Super Bowl. Nunca hubo tantos viewers en todo
En todo. No Televisión, pasaron los billones del mundial. Los superaron billones. un día, Un una día, la jugada, inauguración. un partido. Solo No, la no inauguración. compares el total de... No, estoy hablando de la final del mundial. Ya, no lo superó. El Super Bowl lo ganó. Bueno, Yo vi que es lo contrario. Bueno, entonces. pruébalo. Bueno, yo también. Pruébalo en Acabo este de ver momento. acabo de ver una infografía de eso. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cuál es el evento deportivo que más se ve en el mundo? ¿Qué más ve la gente? Claro. Que más bien- por lo menos en el caso del Super Bowl está claro cuál es el minuto o los segundos de publicidad más caros del deporte. Sí. El Super Están Bowl. en el Sí, Super el Bowl. Super Bowl. Sí. Entonces, cuando analizamos este fin de semana, mejor dicho, hace 2 días con una amiga mía, la Cookie Chiriboga, a la que le mando un abrazo grande, que es la gerente de programación de TC, decíamos, nosotros estamos bien, la televisión seguirá siendo el monstruo que todos querrán tumbar. Ya. Los 10 top sponsors del Super Bowl son medios digitales. ¿Por qué necesitaba Google promocionarse en el Super Bowl? Obvio, claro, ¿Por qué entiendo, el sí. e-commerce? Las Así casas es. de apuestas. ¿Por qué el Las casas de e-commerce apuestas. tenía que promocionarse en el Entiendo. Super Bowl? ¿Por qué lo Todos digital los- tiene que de hecho, engancharse a lo todos tradicional? los que invirtieron en publicidad para que los vean en televisión Sí. eran medios digitales. Ya. Entonces, ¿saben qué? Nosotros estamos en uno de los medios Algunos- más fuertes que existe en el mundo, que es la radio. ¡Eso! Esta radio, que también llega a medios digitales, seguirá siendo la que reine. La número 1. Y no se La, ponga la final del mundial, picaporte. 1.500 millones de espectadores. La final del Super Bowl 2023, 208 millones. Ya, pues, Ya, entonces después díganos, hablamos. chicos. Ya, después Muy bien, hablamos. pues, Nos vamos a ir. 1500. Nos vamos a ir. Que tengan una excelente también, noche. claramente. Y fue un fin de semana. Vamos. Que tengan una excelente, Váyanse a la excelente playa. noche, señores. Esto fue mucho que contar. Disfruten el fin de semana. ¡Chau!